completo. No hable mal de nosotros. Que no tire alguna cosa que... Sí. No, estoy atento, Pati. Ah, ¿nos escuchamos todos entonces, Diego? ¿Sí? Pone piso, Mauri. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado de economía y también de política. De política da más gusto, de política apasiona más. De hecho, la historia de la humanidad está marcada por el inicio de la política en forma organizada en Grecia. Miles y miles de años llegó a su fin cuando en Grecia, en Atenas específicamente, los atenienses decidieron dedicarse y inculcar la política a sus ciudadanos. Patricia Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los invitados y a toda la gente que está al otro lado también. Ministro de Hacienda, buenas noches. Santiago Peña, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un gusto estar acá contigo en tu audiencia. Patricia, senador López Perito, Benigno. Senador Miguel López Perito, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Igualmente compartir acá con el ministro, el presidente del IPS y ustedes y la audiencia. El presidente del IPS, en este caso lo invitamos como asesor de la delegación que fue a negociar estos préstamos internacionales a Estados Unidos y a Inglaterra. Benigno López, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar con el ministro, con Santiago, con Patricia, con el senador López Perito. Bueno, también el senador Beto Velar estaba invitado, por eso aparentemente van a estar un solo opositor, sin embargo, dos oficialistas. La idea era tener 2 y 2, pero me dijo que tiene un problema su señora. No obstante, me dijo que... Ahí me está llamando Beto Velar. Vamos a ver si... Vamos a atenderla al aire. Hola, Beto. Sí, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No va a poder venir? Bien, bien. No, me va a ser muy difícil, te pido disculpas porque ya sabes que tal vez no es posible. Perfecto, no hay problema. Que se mejore tu señora, no hay problema. Gracias, Beto. Ahí está. Muy amable, muchas gracias. Gracias. En vivo, Germán. En vivo. No. Así es. Está enferma la señora, creo que está embarazada y tuvo un problema de último minuto. De último minuto, sí. Es así. Pero nos dijo que iba a venir Beto por lo menos a saludar. Finalmente no pudo ser, pero no importa. Le entendemos y le deseamos pronta recuperación a su señora. Senador, ¿qué pasó esta semana? ¿Ganó el gobierno con la emisión de bonos o la emisión de bonos es ilegal? ¿Perdió el Senado o el Senado se mantiene en su postura que estos bonos son ilegales? ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, yo no plantearía como un problema de Cerro Olimpia el tema de los bonos. Acá no se trata de una posición del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda contra una posición del Senado, como si se tratara de algún tipo de boicot político, ¿verdad? Particularmente, yo voy a seguir sosteniendo que estos bonos no podían ser emitidos sin autorización del Senado, como claramente establece el artículo 202 de la Constitución Nacional. No se puede pasar por encima de eso. Sin embargo, hubo una operación exitosa de venta de los bonos, que es decir, eso es absolutamente innegable, y será responsabilidad de los compradores de bonos que han justamente comprado esos bonos sin tener un aval de parte del Senado en este caso. Esa es la situación. Ahora, ustedes intentaron inclusive con nota de por medio a las calificadoras de riesgo, que son las que le dicen a los que quieren comprar, compren o no compren. O compren pero con esta particularidad, con esta fortaleza, con esta debilidad. Intentaron. Yo ponía en la radio, Miguel, una gráfica que me vino así en la mente rápidamente. Era como que el marido entra al banco a pedir prestado plata y cuando están por darle la plata, entra la señora corriendo, le diga no le den, yo no voy a firmar, y una serie de elementos adicionales. Si era por ustedes, los bonos no hubiesen estado, la plata no hubiese estado, hubiésemos entrado en default, es decir, una consecuencia fuerte. ¿Ustedes jugaron a la política o a qué jugaron? No hubiésemos entrado en default, ¿verdad?
Desde el momento en que se aprobó el presupuesto, se habló con el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de modificar y de plantear la transferencia de los fondos al pago de los servicios de la deuda. O sea que no iba a haber ninguna posibilidad de entrar en default porque nosotros mismos planteamos transferir lo que se había aprobado de los 350 millones, todo al pago de la deuda, al pago de los servicios de la deuda. O sea que no iba a haber ningún ¿Y para la tipo de obra default. pública? Eso se habló claramente, acá el ministro lo puede decir, ¿verdad? Después volvimos a tener posteriormente una reunión con el presidente del Banco Central, Fernández Baldovino, donde le dijimos muy claramente, presenten el proyecto y nosotros le aprobamos, aún con posiciones de cuestionamiento a continuar con el endeudamiento a través del mecanismo de bonos. Pero aún con ese cuestionamiento sí había disposición a corregir, por decir así, ese problema eventual del default. Paraguay no iba a quedar en default de ninguna manera. Así que, es decir, quiero nomás completar la idea con esto. No se trata, es decir, si bien acá hay confrontación política, si bien acá hay una posición de castigar de alguna manera el desplante que tuvo el Senado de cuestionar la emisión de los bonos sin aprobación del Senado, es decir, inconstitucionalmente, y eso se dijo y se dijo públicamente, me pareció una verdadera grosería la cuestión de publicar que los inversores internacionales dijeron que había que sacarlo a patadas más o menos al presidente del Senado por haber hecho lo que hizo, cuando nosotros tenemos la obligación de manifestar ante la comunidad internacional cuál es la posición que había tomado el Senado. Pero de hecho los inversores internacionales le dio una bofetada Pero bueno, a ustedes, perfecto. porque se fueron con una nota como diciéndole no le den la plata, es ilegal, por estos motivos, y sin embargo... No, no dijimos no le den la plata, dijimos atiendan que estos bonos están siendo emitidos sin aprobación del Senado, como manda nuestra Constitución Nacional. Eso es una forma de decir no le den la plata. Perfecto. No, pero... ¿Qué significaba eso en términos prácticos? No significa no le den la plata, aténganse a las consecuencias, significa eso. Es decir, y han comprado los bonos y mañana podemos tener un caso Gramón, pero no por 60, 80 millones de dólares, sino por un poco más. Y quienes compran los bonos, no sé con qué criterio lo hacen, ¿verdad? Sabiendo que pueden estar comprando un litigio. O sea, vos con el sostenés país. que la comunidad internacional, Miguel, que compró esos bonos, los 3.000 millones y pico que querían los pagarés paraguayos, siguen equivocados. Estaban equivocados y 3.000 siguen y pico. equivocados. ¿Qué 3.000 y pico? 3.000 millones de dólares hubo una oferta, hubo de plata interesada por los 500 millones de dólares. Ya. O sea, 6 a 1 más o menos era el interés que había versus lo que había disponible. 6 a 1. No, acá lo que hay que poner en la balanza es, por un lado, el capitalista sabe que corre riesgos cuando invierte, ¿verdad? La ganancia está en el riesgo también. Entonces, bueno, hay una situación que no es clara, hay una situación de conflicto entre el Senado, el Poder Ejecutivo, etcétera. Ellos saben perfectamente que están comprando un conflicto, ¿verdad? Por otro lado, miran los números grandes y dicen, no, pero la economía paraguaya es una economía solvente, etcétera, etcétera, se puede arriesgar acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si mañana hay un litigio? ¿Qué pasa si un futuro gobierno no reconoce? Así quiso ser Argentina y se le embargó hasta el canzoncillo. ¿Qué pasa? Así quiso ser Argentina y se Bueno, le embargó hasta el canzoncillo. pero correcto, pero entonces vos me preguntás, ¿el Senado está haciendo algo que no corresponde? Mentira, el Senado hizo lo que estrictamente, de acuerdo a la Constitución y a la ley, corresponde y se acabó. Ministro Peña, ¿para usted qué significó esto? Vos te fuiste, inclusive te reuniste con los que querían eventualmente comprar nuestros bonos. ¿Qué te decían? ¿Te mencionaban el tema del Senado? ¿Qué te decían sobre nuestro país? A ver, primero que nada, nosotros lejos, Germán, de querer antagonizar con el Senado, queremos encontrar un diálogo positivo con ambas cámaras del Congreso, por supuesto.
Y yo con mucho respeto al senador López Perito diciendo diametralmente porque el Poder Ejecutivo ha dado muestras desde el 1 de septiembre que presentamos el presupuesto, 1 de septiembre del año 2016, donde presentamos el presupuesto y propusimos un diálogo positivo sobre los grandes desafíos que tiene el Paraguay y que están plasmados en el presupuesto. Y lastimosamente hemos recibido como respuesta o agresiones o en este caso haber puesto, como nosotros decimos, prácticamente una bomba dentro del presupuesto para que le estalle al administrador, que es el Poder Ejecutivo. Y nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance con todas las herramientas legales para poder evitar eso y los daños que se habían planteado se puedan trasladar al resto de la economía. Y esto se da en los incrementos salariales, en el límite que se había planteado para la política monetaria del Banco Central, algo que ha venido funcionando muy bien, y lo mismo en la imposibilidad de poder honrar las deudas que vencen este año, que yo tomo el punto que dice el senador, que es algo que se repite, no, pero nosotros le planteábamos al Poder Ejecutivo que venga a pedir una reprogramación, una ampliación, sabiendo que hoy se están discutiendo temas de enorme trascendencia política, ¿verdad? Y que difícilmente eso iba a poder conseguir un consenso en el tema presupuestario. Y el otro tema que también estoy en desacuerdo es que trata de comparar esta emisión de bonos con el caso de Gramón Verdes o refleja un enorme desconocimiento sobre el caso de Gramón Verdes y en la emisión de bonos o una enorme mala voluntad, ¿verdad?, para querer confundir. Pero lejos de eso, la misión de la semana pasada ha sido un éxito, ¿verdad?, para el Paraguay, esa es la realidad. Y esto es el reflejo de un modelo de gestión que ha planteado el presidente Horacio Cartes, el famoso cambio de rumbo, el nuevo rumbo que planteó el presidente y que fue reconocido por la comunidad internacional a decir, señores, nosotros nos gusta lo que Paraguay está haciendo, con sus luces, con sus sombras, sus grandes desafíos por delante, pero el trayecto que ha venido llevando esta administración merece que los inversionistas, que los capitales apuesten a este país, ¿verdad? Al país en su conjunto, con todas sus instituciones y con sus debates políticos que lo tenemos, ¿verdad?, que son propios de una democracia. Así que yo creo que esto debería ser un motivo de satisfacción, no porque acá tenemos que celebrar la emisión de bonos, sino porque la emisión de bonos es una herramienta que nos permite a nosotros ver o que nos evalúen cómo está haciendo Paraguay. Porque una cosa es cierto, ver los grandes números, pero esos grandes números finalmente son los que reflejan que hayan más obras que le permitan a la gente poder encontrar fuentes de trabajo, que pueda haber un mayor desarrollo, una mayor inclusión social, ¿verdad? Que es el gran desafío que tenemos Paraguay. Así que nosotros, Germán, te digo, lejos de querer generar un conflicto y como dice el senador, Cerro Limpia, yo creo que acá el gran ganador es Paraguay y lo que tenemos que tratar de encontrar son las áreas donde podemos encontrar estos consensos. No necesariamente debemos ponernos de acuerdo en todo, pero en los temas económicos, que ha sido un gran desafío. Acuérdense que en el 2003 Paraguay estuvo en una gran crisis económica y a partir de ahí empezamos a cuidar la macroeconomía y lo que nosotros hemos hecho es construir sobre esa macroeconomía, la hemos fortalecido y hemos hecho que esa macroeconomía le permita a los paraguayos vivir mejor. Ministro, ¿por qué usted llegó a acudir a la Corte, a la máxima instancia judicial con el tema de la certeza? Porque yo lo escuché después decir que no tenía necesidad ni siquiera ir a la Corte. ¿Por qué ir a la Corte si no había la necesidad de hacerlo? Justamente para poder evitar este debate innecesario que genera un ruido a los inversionistas. Nosotros hemos dicho que del momento que la Cámara de Diputados, dentro del Parlamento, una instancia legislativa, aceptó el veto del Poder Ejecutivo, se cumplió el procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley de Administración Financiera. A partir de ese momento no hay más discusión sobre la legalidad del presupuesto. Tenemos un presupuesto 2017 que es exactamente el mismo que regía en el año 2016. Ingresos, gastos y fuente de financiamiento. Hay una ley aprobada por este Parlamento en el año 2013 donde establece taxativamente que las emisiones de bonos están autorizadas dentro de la ley del presupuesto, pero nos pareció oportuno justamente para evitar todo este debate, qué es constitucional o qué no es constitucional, hacerle la consulta al órgano competente en la materia, que es la Corte Suprema de Justicia. Ministro, vos cuando partiste del aeropuerto Silvio Pettirossi, ¿no estabas seguro que iba a haber gente que iba a comprar nuestros bonos? Creo que estando vos en Estados Unidos, llega a las calificadoras de riesgo esta carta de Robert Acevedo en nombre del Congreso, después fue autorizado por diputados, pero en nombre del Senado como mínimo. Y en un momento dado tuviste miedo de que la gente corra por ese motivo.
Miedo no, Germán, pero sí un poco la incertidumbre que se genera en cada emisión de bonos, ¿verdad? Porque uno se va y se expone a los mercados internacionales y hasta el día de la emisión uno no sabe cuánta gente va a entrar a la emisión, porque también depende de factores, por ejemplo, la política monetaria en Estados Unidos. Nuestra intención originalmente era emitir a finales de febrero, sabiendo que el 14 de marzo era la reunión de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que efectivamente decidió aumentar la tasa de interés. Y probablemente salíamos con algunas semanas de antelación, nosotros íbamos a tener inclusive una tasa mejor que la que tuvimos. Pero nosotros fuimos con el convencimiento de que Paraguay ha hecho bien las cosas en materia económica, la gestión de este gobierno, Germán, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? A pesar de todavía los desafíos que tenemos, la gestión que hemos tenido en estos 3 años y medio es realmente muy, pero muy buena, y esto se ha reflejado en la tasa de interés y en la demanda que han tenido los bonos de Paraguay. Entonces, claro que teníamos la incertidumbre cuál iba a ser finalmente el resultado, pero nos llevó el convencimiento de que Paraguay ha hecho bien las cosas en materia económica y teníamos un caso muy bueno para ir a mostrar, a pesar de todo este ruido político que se generó en las últimas semanas. Benigno, algunos, digo, me supongo, ustedes hacían reuniones entre 30, 40 personas interesadas, más o menos. Sí. Eran así las reuniones que hacían. Y la gente, ustedes ponían sobre el país, luego venían preguntas y respuestas, me parece. Sí. Bueno, en esas preguntas y respuestas, ¿alguien le mencionó el tema del Senado? ¿Vino a colación eso en un momento dado como un temor a que esa plata o ese pagaré nuestro no pueda ser vendido? ¿Cuestionó la gente? ¿Dijo por qué no arreglan? No, antes que nada yo quisiera referirme a lo que dijo el senador López Brito en dos puntos importantes. Realmente tiene razón, esto no es Cerro Limpia cuando nos vamos afuera, cuando nos vamos afuera de Paraguay. A la gente que escucha nuestras explicaciones y la presentación de Paraguay, ve Paraguay, poco o nada le importa el conflicto interno que pueda tener el país, sino que ellos hacen su propio análisis sobre la situación y el riesgo que podamos tener. Obviamente en la mente de los inversores habrá pesado la posición del Senado, habrá pesado la posición de la Cámara de Diputados, habrá pesado la decisión de la Corte, habrá pesado las opiniones jurídicas de 7 estudios jurídicos más o menos que participan en la emisión, que todos están de acuerdo que hay una legalidad absoluta en la emisión de bonos. Yo entiendo la posición del Senado desde el punto de vista de que entienden de que no hay una autorización legal, pero la autorización legal existe más allá de cualquier duda que pueda haber. Si vos aceptás la tesis del veto del presupuesto que está en la Constitución, vos aceptás la solución que dieron los constitucionalistas al hecho, que es la repetición del presupuesto. Cuando vos hablas de la repetición del presupuesto, es la repetición del presupuesto integralmente. No podés aplicar el artículo 202 de la Constitución en algunas partes y no en todo, ¿verdad? El artículo 202 también te dice que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto general de gasto de la Nación y también te dice que tiene que aprobar los empréstitos. Aceptamos solamente una parte, pues no el resto. No tiene sentido. En cuanto a otra aclaración, no es Ramón Berres. Absolutamente no es Ramón Berres. Acá si viene un gobierno, ponerle que exista un gobierno que pueda decir yo no reconozco esa deuda, va a tener que devolver igual, porque recibió la plata. O le vamos a robar a los inversores, nosotros nos vamos a hacer los vivos, le vamos a decir, ¿sabes qué? Los 500 millones que están en el puente X, en la ruta B, en el aeropuerto Z, nosotros no te vamos a devolver. ¿Por qué? Porque no queremos. No va a ocurrir eso, no existe la posibilidad de que ocurra, y si ocurre se te cae no solamente esa deuda, se te caen los 2.800 millones de dólares de deuda que tenés, porque todas las emisiones tienen lo que se llama la cláusula de cross default. Cae una, caen todas, y todas las emisiones tienen la cláusula que se llama pari passu. A través de la cláusula pari passu, todas las deudas del Estado, a través de la emisión de bonos, ranquean igualmente. O sea, una vez pasado este análisis que hicieron los inversores a través de sus propios, no son los inversores del Banco San Miguel, son los fondos de inversión más grandes del mundo, que tienen su propio análisis, que tienen su propia idiosincrasia de cómo evaluar el riesgo de Paraguay, y el riesgo nuestro está acotado no en el riesgo legal, sino en el riesgo político. El riesgo político que venimos desarrollando desde el 2013. Entonces, y el riesgo político está incorporado en nuestra calificación. La forma como nos entendemos políticamente los paraguayos es una materia que tenemos que mejorar como Paraguay. Una vez que mejoremos esa relación y esa forma de entendernos, seguramente nuestra calificación va a ser mejor y el riesgo político va a ser menor. En el riesgo jurídico no puede existir nada que haga dudar al que va a comprar, porque no hay un medio embarazo. ¿Vos estás embarazado o no estás embarazado? O sea, ¿tenés la autorización para emitir o no tenés la autorización para emitir? Si no tenés, ya no te presentás. Vos no te vas a presentar con una
un análisis diferente diciendo, yo no tengo la autorización para emitir, está en riesgo esto, pero voy a invertir en Paraguay porque me va a dar una tasa más alta. La tasa es una tasa de grado de inversión, más baja que la que nos corresponde como país, que fue otro problema que tuvo Santiago Peña, otro problema que tuvo Carlos Fernández al momento de explicar por qué no son todavía grado de inversión. Porque a nosotros nos cuesta más caro Paraguay de lo que nos debería costar, pero nos encanta el crédito de Paraguay. O sea, cuando vos te vas afuera, vos ves un país fantástico, ¿verdad? Que la gente quiere venir a invertir en nuestro país. La gente ve con buenos ojos todo lo que se hizo, no solo desde el 2013, sino desde el 2003. 15 años de hacer bien las cosas en el mundo económico hacen que vos tengas una credibilidad importante hoy. Y con respecto a finales, si hablábamos de estos temas, se explicaba como dentro del riesgo político, se explicaba la carta del Senado, se explicaba la carta de diputados, se explicaba la sentencia de la Corte, se explicaban las cuestiones legales que nos preguntaban y que nos cuestionaban, pero como dice Santiago, esto es como una montaña rusa. Vos te vas a hacer tu explicación, presentás la mejor cara que tenés para tener la cita, ¿verdad? Y esperar el día que vengan quién te va a comprar y quién no. Fue abrumadora la oferta. ¿Qué pasaba, Benigno, si no venía nadie? Pero vamos a una hora de pausa. Vamos a una hora de pausa y vamos a establecer un contacto con San Pablo. Ustedes saben que jugamos el martes ahí, ¿verdad? Sí. ¿Saben? ¿Sabes o no? No, no sabía. ¿No? El martes. Jugamos el martes contra Brasil. Estamos con la calculadora todavía. Un equipo que a veces... Estoy con calculadora, yo sumando, restando, dividiendo. Luis Carazales está en San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? El saludo para vos allí en la mesa. Creo que está Pati, los invitados. Una noche sumamente en plena avenida Paulina. Aquí ya son, a ver, las 10 y 20 de la noche en la ciudad de San Pablo, en Brasil. En realidad, en lo que fue una jornada de mucho movimiento aquí en esta avenida donde se encontraron tres grupos en protestas muy grandes por diferentes reivindicaciones. Elegimos este lugar porque, sin lugar a dudas, es el epicentro de la movida en San Pablo, ciudad que va a recibir a la selección nacional para este encuentro más que importante del próximo martes, donde los 3 puntos o ese 1 punto va a ser vital para las aspiraciones de llegar a Rusia 2018, en lo que se podría ya presentar a esta altura como uno de los partidos más importantes de la selección nacional. Y te cuento de esos números. Creo que me estás hablando, Germán, tengo el retorno con mucha dificultad. Sí, perfecto, Luis, te escuchamos perfecto. Hay un retardo, le explico a la gente por qué de repente no responde tan rápido, tan fluidamente, Luis. Te escuchamos perfecto con algún retorno por el vía satélite. Ah, bueno, qué bueno saber eso. El trabajo del compañero aquí, Rubén Romero, ya estamos apostados desde hoy y esto se va a extender para la gran transmisión de Telefuturo en los siguientes espacios en los diferentes horarios y lógicamente la transmisión central de Rubén, encabezado por Rubén Darío de Rosa, José Luis Chilaver y todo un equipo técnico que vino desde Asunción, se instaló aquí con nuestros equipos, con nuestros móviles, dispuestos para una cobertura diferenciada de lo que será esta jornada histórica para la selección nacional. Te decía los números de Brasil. Imagínate con quién nos enfrentamos el martes. Brasil lleva 8 partidos sin perder, 8 partidos ganados, 22 goles a favor y 2 en contra. Ahora, Luis, convengamos que también no éramos los favoritos. Convengamos también que no éramos favoritos contra Argentina en Córdoba y sin embargo le pintamos la cara a los argentinos en primera vez. Así que podemos hacer también un primera vez con los brasileños. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquel partido histórico en Córdoba definitivamente hizo que reviva nuevamente la ilusión de llegar a Rusia. ¿Por qué no ahora en Brasil? Si bien vamos a enfrentar al equipo mejor posicionado en la tabla, estamos hablando de un Brasil ya clasificado prácticamente con 30 puntos y en una disputa muy particular entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar en el que se encuentra Paraguay. Va a ser una fecha más que importante para quienes aspiran a un cupo a Rusia. En nuestro caso, lo más cercano que tenemos es el repechaje, así que apuntemos a sumar, si es posible, esos 6 puntos de este combo
y de esa forma acercarnos un poco más a quienes están arriba. Nosotros tuvimos, o de alguna forma nos vimos perjudicados por esos puntos que la FIFA finalmente hizo que pasen de poder de Bolivia a... Y bueno, hizo que Luis, ¿me nosotros en la escuchás? séptima ubicación, que hasta ahora no podemos salir de allí. Luis, ¿me escuchás ahora? ¿Cómo está el ambiente en ese lugar? Si me vuelven a repetir. Sí, ¿cómo está el ambiente en ese lugar? Si hay ya ambiente futbolístico, si la gente está emocionada, ¿cómo están las calles? Porque es un país muy futbolero, por decirlo de alguna manera. Ellos se emocionan mucho, imagínate, con el equipo que tienen. Bueno, hoy recorríamos algunos lugares, más que nada cercanos a esta zona, como te decía, en lo que hace a algunos preparativos, en la entrega, las acreditaciones, visitamos algunos puntos que eran obligatorios para nosotros. No hay mucho ambiente festivo, vemos muy pocas remeras de Brasil, vemos, en realidad nos decían que el día que juega Brasil es el día más importante para calculamos que ese martes toda esta avenida Paulista y toda la ciudad de San Pablo se va a vestir de verde amarela. De todas formas también es importante, mientras un mensaje allí para la producción, si me pueden, ahí retomé otra vez el retorno. Les decía, una delegación importante de paraguayos que está viniendo a San Pablo va a ocupar el lugar destinado a la visita a Germán Patti. Luis, una pregunta, iba a hacerlo para el segundo enlace, pero ahora mismo no hay ni un brasilero ahí cerca tuyo para preguntarle del partido. Germán, te escuché con muchísima dificultad, la comunicación no es muy buena aquí, si me repetís, por favor. No, te decía Luis, si no hay algún brasilero alrededor tuyo que puedas estirarle, entonces le preguntamos qué piensa del partido, qué esperanza tiene, qué expectativa. Ahí en torno a vos, ahí cerca tuyo. Bueno, en realidad hay mucho movimiento. Vamos a ver si podemos un poquito. Ahí se va a cortar, Bueno. ahí se corta, ahí se ¿Te corta. da- Espera. Que la gente tampoco... Esa imagen, Germán, que estamos viendo en pero, pantalla. a ver, en líneas generales, por lo que nosotros pudimos ver hoy, el brasilero, por lo menos aquí en el centro, en el corazón paulista, estaba en otra, estaba en las reivindicaciones sociales. Eran tres grupos que cada uno planteaba lo suyo y prácticamente remeras de la selección. Había muy poca Germán Patti. ¿Patricia? No, y la imagen que está pasando en pantalla es el último partido de Paraguay con Brasil. Sí, jugado acá. Jugado acá. Esta es la avenida Paulista, Luis, la avenida más importante de San Pablo. Es el lugar donde generalmente hay los reclamos sociales. Recordamos la manifestación en contra de Dilma Rousseff cuando, bueno, antes que sea destituida. Así que es un lugar de mucha movilidad en la ciudad de San Pablo. Sí. Y es el punto... Paulo, estamos un poquito... pero a mis espaldas ustedes van a ver torres de los principales canales, de los principales medios de comunicación. Sí, no, sí, con dificultad. Paulista. Luis, vamos a volver a establecer un contacto un poco más tarde. Vamos a volver a establecer un contacto más tarde. Luis Carazale está en San Pablo, se fue para la transmisión del partido del próximo martes y bueno, en ese país se vive el fútbol mucho más que en este país, mucho más que en nuestro país. Sí, Así que nos imaginamos lo que va a hacer y nosotros estamos como esos arqueros que le van a tirar un penal. Si entra es normal, si ataja es un ídolo. Bueno, ese es Paraguay en este momento. Le llegamos a hacer un puntito a Brasil y quedamos como un ídolo. Bueno, le llegamos Volvemos. a ganar a Brasil y Sí. yo me compro de vuelta mi remera, porque la que tengo de Paraguay es muy viejita ya. Pero solamente si le gana a Brasil. ¿Qué me vas a compro comprar una remera de vuelta? No, claro, pero No es nueva. nada de eso, Pati.
Ofrece algo Para más. mí sí, pues yo no soy millonaria como vos. Ofrece algo más. No, la remera, ya perdí la esperanza, pues entonces más vale. Ministro, ¿vos con quién ves el partido? ¿Con quién veo? ¿Con quién ves? Con mi hijo mayor. ¿Cuántos años tenés? Tiene 20 años. Vos te casaste a los 17 años, ¿verdad? A los 18. Su 18 hijo parece años. su hermano. Sí, vivo con él. 18 años. Sí. ¿Vos con quién ves el partido, Benigno? Con los perros generalmente. Mi hija es muy chica, tiene 9. Y mi hijo de 18 ya ve con su Con socio. sus socios. A ese no les tirás ni con gancho. No hay caso. Miguel, ¿vos con quién ves el partido? Con los que están a mano, con mis hijos, mi señora, sí están. ¿Sí? Depende de la hora siempre. No hay una previa, sí, Miguel. Antes veía con Hay Lugo. previa. Antes veía con el senador Lugo. No. Sí. Sí, Bruno Charoa, sí. Ya. A veces sí, claro. Te pillé todito. Ay. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en minutos, pero quiero ir sobre el tema. Senador, sin querer parecer que hago propaganda por el gobierno, mirando de afuera, digo, yo me nutro de la información periodística, mediática, de los que hablo con los actores un poco que toman la decisión y que marcan el rumbo de nuestro país. Pero mirando de afuera, era como que ustedes estaban haciendo esto para sentarle en el banquillo al presidente Cartes de alguna forma y a través de esa sentada en el banquillo anotarse una victoria política. Yo por lo menos veía un grave riesgo para la economía si es que no se aprobaba esos 500 millones de dólares. Ustedes decían, por ejemplo, una de las cosas que decían que para mí estaban equivocados, es que iba a crecer en 500 millones de dólares la deuda. De hecho, hay creo que 280, 290 que se repaga una deuda vieja. 350. 350, o sea, 150 nomás lo que crece. Porque si yo me voy y le pido prestado, debo 100 millones, le pido ¿Vos prestado al sabés que banco eso no se 30 puede millones hacer? para pagar mi cuenta. Vos sabés que eso no se puede hacer de acuerdo a la Constitución y a la Ley de Administración Financiera. ¿Qué no se puede hacer? Y no se puede pagar deuda con deuda. Artículo 178 de la Constitución. Artículos 40 y 43 de la Ley de Administración Financiera. ¿Es verdad que el 50% de este endeudamiento es para Pero pagar otras espérame un deudas? La poco. consulta Acá- va para los es dos. cierto, No, ministro. me permití No, no es un cierto. segundo. No, voy a preguntarle al ministro si es acá cierto. estamos Claro, hablando de un modelo de gestión que quiebra el Estado de Pero, Derecho. senador, De eso pero, estamos senador, hablando. el mismo modelo que usted utilizó. No, no en es el gobierno mismo de Lugo. modelo. No, ¿Usted no. me asegura que en el gobierno de Lugo no se emitió deuda para pagar deuda? No. ¿Me asegura eso? No. Yo no es que aseguro eso, sino que lo que yo digo es que se establece muy claramente en la Constitución Usted que estuvo cuando en se gobierno, trata senador. de Usted fue gobierno. cuando se Usted trata cuando de fue una gobierno inversión no hizo eso. productiva, entonces se autoriza. Cuando se va a pagar deuda se tiene que reestructurar. Suponete que vos tenés una deuda con un banco mañana. ¿Verdad? ¿Qué haces cuando no podés pagar la deuda? Te vas al banco y decís, bueno, no puedo pagar, no tengo todos los recursos, entonces me pueden refinanciar esto, me pueden reestructurar la deuda, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el Ministerio de Hacienda debería haber hecho con el Senado, con el Parlamento. Ministro, Y ¿el eso no se 50% de ese endeudamiento es para pagar otras deudas? ¿Es así? Más del 50%. Más del 50%. Deudas que fueron generadas por gobiernos anteriores, ¿verdad? Y que tienen vencimiento, y así como se ha venido haciendo año tras año, en vez de pagar esa deuda, ¿qué implica pagar esa deuda? Sacar recursos de programas sociales, porque salarios lastimosamente no podemos cortar, la ley no nos permite, entonces emitimos nuevamente esa deuda. Y acá, aunque cueste hasta el cansancio, tenemos que repetir esto que dice el bicicleteo de la deuda. Esto es lo que hace cualquier gobierno, todos los gobiernos, y de hecho Paraguay es el que menos ha hecho eso, por eso nuestra deuda se ha mantenido tan baja, porque nosotros no hemos invertido lo suficiente. Pero nunca con bonos y nunca Claro, con este monto de porque bonos. es un privilegio emitir en deuda Bueno, en mercado interno, es un privilegio. Eso es no un un criterio derecho. de ustedes, de No, que es es un una privilegio. realidad, Para una nosotros es motivo de pero una profunda, realidad. profunda preocupación Pero, por la senador, manera como se está no, endeudando el país. Pero esa es otra cosa. Es que ese hay estamos hacer un hablando análisis- de dos modelos ese es un análisis de distintos. sostenibilidad de deuda. No. Una cosa es cómo se administra la deuda, si los ratios son razonables, si el mecanismo es razonable. Y lo otro es a qué mercados yo accedo.
Hay gente que accede a mercados multilaterales, bilaterales y mercados de capitales. No es razonable porque no tenemos cómo pagar si no crece de Según alguna quién, manera la según quién no la podemos cap- pagar. la capacidad Porque de recaudación del hoy Estado. 150 no inversionistas hay posibilidad de a pagar. nivel internacional dijeron Paraguay está en las mejores condiciones. No es que tiene condiciones. Pero tiene lógico las si ellos mejores. ganan plata con eso. Y Pero- después tenemos que pero pagar ¿a usted le nosotros. parece que van a invertir Ustedes le si están no hay endeudando a la ciudadanía con esto. Por todo el futuro, por 30 años. O sea, Permiso. complicadísimo. Permiso, yo no encuentro la norma constitucional que prohíba. Tampoco encuentro la norma en la ley que prohíba. Es más, la ley permite. ¿Por qué? ¿Qué es lo que autoriza el Congreso? En los bonos, por ejemplo, vamos a hablar de los bonos nomás. Autoriza emitir deuda hasta 500 millones de dólares. No pone plazo. Ningún plazo no pone. Vos puedes emitir a 10 años, puedes emitir a 30 años, puedes emitir a 100 años. Puedes emitir a 10 años, a los 9 años, cuando llega. Si esto no resolvemos en Se el tiene que Congreso. reestructurar, mi estimado No es presidente. reestructuración. Si esto no nos ponemos de acuerdo, yo no quiero ser el amigo del ministro de Hacienda del 2013. Cuando tenga que pagar los 500 millones y la gente le va a exigir que pague sí o sí. Cuando todo el mundo hace el rollover de la deuda. ¿Verdad? Mientras vos tengas el margen para poder pagar los intereses, vos tenés el margen para poder administrar tu deuda. Si nosotros vamos a exigir el pago del 100% de las deudas, vos vas a tener que o subir el impuesto o matar los gastos sociales. No tenés otra forma. Entonces, y la otra deuda que tenemos, está bien, no nos endeudemos. ¿Y cómo Carmelita? Es el barrio más caro de Paraguay. El olor a cloaca que hay es horrible. No tenemos cloaca de hace no sé cuántos años. Rutas, puentes, caminos, no vamos a hacer más. Vamos a hacer, ¿Con qué? pero no de la manera como se está haciendo. ¿Pero ¿Y con cómo qué? va a ¿Con ser? qué? Que es, un segundito, la manera como se está haciendo mostró el tema de la ruta Traschaco, donde alzaron, cuadruplicaron el precio del kilómetro en la ruta Traschaco. Pues no se hizo. Y es un... Ah, pero ¿por qué no se hizo? El ministro ¿Por se qué ocupa. no se hizo? Porque las condiciones financieras no eran las que nosotros No, estábamos esperando. porque la ciudadanía y la prensa denunciaron No. esto. Pero claro que sí. Senador, yo no sé si usted se dio cuenta, ¿Verdad? pero este gobierno dejó de mirar la tapa de los diarios hace mucho tiempo. No. Ah, Capaz que usted habrá hecho eso. porque ustedes nosotros dejamos hacen de las mirar. tapas de los diarios, que es Dejamos de diferente. mirar la tapa de los diarios Y hace después, mucho tiempo. otra cosa que yo creo que es importante, creo que acá para la conducción del programa. Vamos al origen de este conflicto. ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Verdad? El veto del presupuesto. ¿Por qué veta el Ejecutivo el presupuesto? Porque llega a 1,7, pasa 2 puntos lo establecido por la ley de La responsabilidad fiscal. responsabilidad fiscal. ¿Y qué aprueba el Ejecutivo? 2,8%. ¿Cuánto pasa a la ley de responsabilidad fiscal? Eso sin contar con lo que todavía se va a incrementar, ¿verdad? Porque en una actitud bastante hipócrita dicen, alzaron en salario. Claro. El ministro de Salud pide prácticamente un aumento de salario, pacta un aumento de salario, eso no mandan, pero se aprueba en el Senado, ¿verdad? Ahora va a llegar eso. Ahora va a llegar el aumento de los docentes, ¿verdad? Sí, salario mínimo. Van a meter todo. Salario mínimo, que es lo que establece la Todo ley de lo que le responsabilidad fiscal. acusaron al Senado de haber inflado el presupuesto, ahora ustedes están inflando. No, senador. Por supuesto que sí, 2,8 de Senador, déficit si usted va a me llegar a permite, 3,2 de si déficit. si usted me permite, le voy a explicar, ¿verdad? Porque nosotros Pero hemos encantadísimo, a la audiencia hay que claramente, explicarle. A Desde mí el año no. pasado me he explicado. Nosotros vetamos el presupuesto. Número 1, aumentamos salarios en algunas instituciones hasta el 50%, algunos funcionarios. Número 2, No usted es a una cierto propuesta que usted presentó, senador López Berito, le ponía un límite a la política monetaria del Banco Central. Y yo puedo explicar Lo que por qué. mejor Sí, ha señor. funcionado en el Paraguay históricamente, No ha por funcionado. más de 70 años, es el control de la inflación, una inflación baja y estable que permite que la gente de menores ingresos se mantenga el valor real de sus ingresos. Y el tercer elemento 3.000 es un millones de límite. dólares sacados del sistema desde el año 92. Sí. En Pero los años que esta es lleva la este contradicción gobierno, que vivimos. 350 el presidente millones. Del Banco Central, el No. presidente del Banco Central la semana pasada es reconocido en Londres como el mejor presidente del Banco Central del mundo. Primera vez que un presidente del Banco Central latinoamericano tiene este privilegio. Y acá nosotros queremos cuestionarle el manejo de la política monetaria. De vuelta, Pero yo creo que mi estimado ministro, si yo me Y el voy a un tercer foro elemento- donde van a premiar cómo el Paraguay está haciendo los negocios con la plata, la gente es lógico que le van a poner
Al presidente Cate te van a poner a vos ministro, le van a poner al presidente del Banco Central, le van a dar premio y le van a coronar, pero lógico. O sea, usted Porque son negocios pero que usted están sugiere- haciendo a usted su- costillas usted sugiere de que el la presidente gente. del Banco Central compró ese premio. No, yo no digo que compró. Yo digo que han de aplaudir, los inversionistas han de decir, pero qué negociazo vamos a hacer con Paraguay. Por supuesto. ¿Dónde va a ir la inversión, ministro? La gente pregunta mucho en redes sociales, en la calle, ¿dónde va a ir esa inversión? ¿A Proyectos obras? que se están financiando con bonos soberanos, el superviaducto, la ruta 3 que conecta Limpio con Mariano Roca Alonso, el muro de Alberdi, el muro de Pilar y una serie de proyectos que están a lo largo y ancho del país, que hoy falta salir al interior y hay obras por todos lados en el país. Que le Obras van a dar hace a SACIR. años, no sé. ¿Qué es No, así? eso es una ¿no? alianza público-privado, es Le van a diferente. SACIR Ahí no hay plata del Estado, hay una concesión. a una empresa cuestionada que tiene como 20 juicios en el exterior, pues acá se le da la ampliación de la ruta 2 y 7, se le va a dar el aeropuerto y no sé qué más. Una, Eso cuestionamos, ¿verdad? No el tema de que se van a ir a vender bonos y no sé qué cosa. No, estamos cuestionando un modelo de gestión. Y un modelo de gestión que supuestamente invierte una enorme cantidad de millones de dólares y crece el desempleo en el país. Eso cuestionamos. Que inviertan todo eso creo y que no el endeuden y punto que que él crezca el menciona es desempleo. muy lindo, ¿verdad? Porque a mí me encantaría contrastar el modelo de gestión cuando él estuvo en el gobierno y el modelo de gestión cuando nosotros estamos en el gobierno y comparemos los resultados. Yo creo que finalmente eso es lo que la ciudadanía, porque yo entiendo su punto de vista. No, no. Usted fue designado por el pueblo, por el voto popular, el mismo voto popular que recibió el presidente Cartes No. y que está haciendo una gestión. Entonces, yo creo que hay que también contrastar un poco los modelos, porque él cuestiona el ¿Qué, modelo por ejemplo, actual. ministro? ¿Qué, por No ejemplo? sé, él es el que cuestiona, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que este es el gobierno que más ha invertido, Cierto. el gobierno que más No ha cuestiono. crecido en programas sociales, como ningún otro Pero gobierno, no se ¿verdad? movió el índice de pobreza extrema, no se movió, mi estimado Yo ministro. le puedo mostrar que sí se movió y que Yo bajó. le puedo mostrar con los datos que ustedes publican que no se movió. O sea, de que el Es gobierno más, del presidente el Lugo gobierno- salió, no bajó la pobreza extrema. No, señor. El gobierno del presidente Cartes dijo, Pero vamos capaz que a... estamos viendo números diferentes, porque porcentualmente Ciertamente. bajó. Y eso le desafío acá en público a traer los datos y a debatir sobre este tema. ¿Verdad? Ustedes dijeron, vamos a bajar la pobreza extrema a la mitad. ¿Verdad? Y ustedes reciben el gobierno con un poco más del 10% de la pobreza extrema, que es el resultado del trabajo del gobierno Lugo y de un proceso que ya se venía dando en los últimos años. Me cuesta creer, senador, porque fue justamente el gobierno de Lugo que vetó el ¿Cuánto programa está la de pobreza adultos extrema? mayores. El programa de adultos mayores Sí, fue un ministro. proyecto que fue vetado por el presidente Lugo y que ha sido uno de los No es proyectos cierto. más... ¿Cómo fue vetado? Si fue implementado bajo el gobierno del presidente Sí, Lugo el porque el programa de veto adultos volvió mayores. a la Cámara de Diputados y al Parlamento y se rechazó el veto del presidente Sí, Lugo. pero era por la forma en que estaba planteado. Pero vamos a un ¿Cómo? dato concreto. No, espera, no entiendo. ¿A ¿Qué forma cuánto- estaba planteado? ¿A cuánto descendió la pobreza extrema? Me interesa mucho ese dato porque... El último dato es 10%. Y ustedes recibieron con 10% Sí, la pero pobreza yo no sé- extrema. pues yo no sé si usted sabe ¿Qué es en lo los que últimos bajaron? 3 años y medio la región se ha desplomado. Brasil está pasando por la peor recesión económica. Pero no Y importa Paraguay eso. sí importa. Sí Lo que importa es que ustedes dicen Porque una Paraguay cosa y los dejó de ser- resultados son Paraguay otros. dejó de ser una isla rodeada de tierra, un país que está integrado al mundo. Yo entiendo Y lo ese que pasa en el discurso. resto del mundo nos afecta. Entiendo y ese Paraguay es discurso. hoy el país que más crece en Sudamérica y el promedio Claro. de crecimiento en los Es últimos 5 cierto, años el país es el que más mayor en crece. América Latina. Es cierto. Ese es el resultado de una gestión, Es cierto. de un modelo. Pero yo reconozco eso. Yo lo que digo es que ese modelo de gestión no ha redituado en beneficio Y yo de le la puedo gente. demostrar que sí. No ha redituado en bajar los índices de la pobreza extrema. Y es kilométrico lo que ha recibido de inversión este gobierno, de, A ver, de recursos yo- para inversión. Yo creo que y no el hay análisis que resultados. nosotros tenemos que ver, y yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto, senador, miremos hacia adelante, nos falta muchísimo, lejos de sentirnos satisfechos, lejos, todavía nos falta muchísimo. Pero hacemos el análisis mirando de dónde venimos. Le puedo asegurar que en estos 3 años y medio no hay comparación de lo que ha hecho este gobierno con cualquier administración anterior. Mirando objetivamente, no hay en el ámbito comparación político. de lo que ha Yo creo que- recibido este gobierno. pero más que el resultado de la gestión. Y hay una cosa... Pero el resultado del modelo. No, mi estimado ministro. Nosotros teníamos un senador a favor y un diputado cuando Senador, estuvimos en o el sea, gobierno. son las condiciones políticas que le Ustedes toca a cada entraron gobierno. con mayorías en ambas cámaras
y la disposición de la oposición de apoyar al gobierno justamente porque prometía una cosa. Y hemos firmado un acuerdo al inicio del gobierno, el famoso Pacto por Paraguay o Acuerdo por Paraguay, ¿verdad? Donde se fijaban unas pautas porque pensamos que este gobierno se iba a sentar con la oposición a determinar qué es lo que convenía hacer. No, se atropelló desde el principio. Por eso yo digo que este gobierno ha entrado quebrando el Estado de Derecho. Y es a eso lo que nos oponemos en el Senado. No es un problema circunstancial de los bonos, de si se vendió bien, de si... No. El problema es un problema que se pasa sobre la institucionalidad de la República. Y así no se puede construir desarrollo, no se puede construir cohesión social y no se puede construir ningún tipo de bienestar para la gente. Bueno, vamos a saludarle a Diego Martínez, que está con redes sociales, a ver qué dicen las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, el gusto de saludarte, Pati, a tus invitados. ¿Están participando los televidentes? Diego, te escucho. ¿Están participando los televidentes en relación a lo que esta noche estamos poniendo como pregunta para cada uno de los invitados en las redes sociales? ¿Cómo lo van a hacer? Pueden tomar su teléfono celular o la computadora y pueden enviar sus comentarios al post que tenemos en la cuenta de Germán Martínez B. Corta. Algunos, por ejemplo, hablan acerca de la emergencia en IPS, que decían, por favor, la asistencia, que no falten los medicamentos. Ahí vemos algunos de los comentarios de Gladys Urunaga. También buenas noches, decirle al presidente de IPS que no puede ser que derivan a pacientes internados a sanatorios privados. También, por ejemplo, otras consultas al presidente de IPS. Así también acerca qué porcentaje de los últimos bonos colocados se destinarán a pagar deudas y qué porcentaje a inversiones en infraestructura, dice por ejemplo Romney Pereira, consulta al ministro de Hacienda. Así también por qué hacen concurso UAU en IPS y mi hija está siendo profesional, no puede acceder. Pregunta acerca de los concursos de oposición también en el IPS, entre otras consultas que de a poco iremos transmitiendo a nuestros invitados que participan, porque también, Germán, en tu cuenta de Twitter tenemos la misma consulta en relación a esto. Comentarios para nuestros invitados. En Twitter tenemos Germán Martínez B. Corta, allí también van a encontrar el espacio para que dejen sus comentarios. En un rato vamos a ampliar para que nuestros invitados puedan responder lo que la gente desde las redes está enviando como opinión, como consulta, alguna pregunta que han dejado. Diego, justamente recién estaba mirando, hay algunos tweets, no manejo muy bien el Twitter, pero sí, que nos está enviando Desiree Masi, la senadora. A ver. Quiero contar a la audiencia que hemos invitado no una vez, 7 veces a Desiree Masi, 7 veces. Dijo que no iba a poder venir porque iba a tener una ocupación o tenía un evento. Por lo visto se suspendió el evento porque están mirando el programa y está emitiendo con comentarios de tanto el senador López Benítez como el ministro de Hacienda. Yo hablé con Rafael Firisola, amigo mío, que también para eso, y no quiso venir. Así que hemos invitado. Hay un desbalance acá, 2 personas del gobierno con una persona de la oposición. Tenía que haber 2. Yo estoy muy cómodo con los dos. ¿Vos podés con los dos, no? No es que puedo, no puedo. Estoy muy cómodo, digo. No, te está defendiendo bien, te está defendiendo bien. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. Bueno, lo fantástico que son las redes sociales, los celulares, la comunicación que disfrutamos en el siglo XXI. La senadora Desiree Masi no está viendo el programa, está viendo en este momento, está enviando mensajes por Twitter, me dice Patricia. Acá dice, le estamos llamando, de hecho Germán dice que su hija de 9 años está con su suegra hace 2 días y acabo de llegar a casa, de público conocimiento, dice. Mala onda te dijo a vos, Germán. ¿Mala onda? Mala onda. Bueno, y no sé, por lo que dijiste seguramente, pero ella dice que su hija está... Yo lo que hice es lo que conté, lo que pasó nomás. Y yo te cuento nomás también lo que escribió ella. Claro, pero bueno, dice que ella no tiene drama en debatir, ¿verdad? Pero no. Nosotros desde el viernes le buscamos. Y desde el viernes dijo que no. Traté de levantar yo ayer con Rafael y algunas cosas más. Pero de todos modos, no. Está en línea Desiree. Desiree Masi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Desiree. Yo lo único, me dice Pati que dijiste que soy mala onda. Yo lo único que hice es contar... Claro, vos tenés una hija de 9 años que está 2 días con tu suegra, que está llegando a la casa,
No, Bueno, yo ayer creo que se le aclaró bien a la gente, y aparte. No, el viernes era otro el texto. Debato demasiado. Es decir, el viernes era otro el pretexto. Ayer yo hablé personalmente con Rafael, era ¿Cuál otro fue el el pretexto. pretexto? Ahora vos me decís lo de tu hija. ¿Cómo? No, que el viernes fue un pretexto. Ayer con Rafael, cuando hablé, fue otro pretexto. Hoy me decís lo de tu hija, digo. Mira, yo siempre le dije a la productora, sí, nosotros íbamos a estar, y están las fotos, íbamos a estar sábado y domingo en una asamblea del PDP. La persona que habló conmigo sabe y tengo los mensajes. Ahora, a mí no me parece realmente el tema de fondo, porque te reitero, si algo me critican a mí es que debato demasiado. Y justamente debato demasiado con este señor que está ahí, a tu derecha, con Santiago Peña. Y sí, y la próxima vez me voy y te muestro los mensajes que nosotros mantuvimos durante toda la bicameral, y Santiago Peña sabe muy bien, por qué se vetó. Acá tengo justamente, estaba leyendo, por qué no se acordó, por qué no se acuerda Santiago de lo que hizo diputado cuando nosotros ya casi teníamos un acuerdo, ¿verdad, Santiago? Casi teníamos un acuerdo, pero diputados se salió totalmente, que hizo lo que quiso. Y tengo acá el mensaje de Santiago que estaba mirando justamente, y donde él pone, lastimosamente no tenemos el control de diputados. Porque los diputados se dedicaron a, ¿cómo se llama esto?, a privilegiar la creación de cargos en la Fiscalía General, en la Contraloría, en la Defensoría, en un montón de cosas, y llegó un momento que era incontrolable el presupuesto. Y le estoy mirando ahora en la tele a Santiago y le pido que diga si es cierto o no es cierto, porque yo tengo los mensajes y él mismo me puso una vez, hicimos todo el esfuerzo posible. Yo como presidenta de la Comisión de Hacienda y él como ministro de Hacienda. Pero ahora, te pido, senadora, te pido nomás que aclares cuáles fueron los temas que sí acordamos y que vos te comprometiste que la Cámara de Senadores iba a aceptar. Voy a mencionar yo y vos decime si yo miento o no. Número 1, eliminar el límite a la política monetaria del Banco Central. Y número 2, también de restituir la emisión de bonos para el servicio de la deuda. ¿Deciré? Sí. Lo que nosotros nos habíamos comprometido era lo siguiente: llevar todo lo que se aprobó para amortizar la deuda. Y el tema del DCP, y ahí está López Perito, era un tema discutido dentro del grupo, pero la mayoría sí pensaba que eso sí se podía resolver. Y ese era el problema real. Eso fue, y es más, Santiago, vos enviaste una nota al Senado. Senadora, no estás... que elegir entre qué va y qué va, y tengo la nota acá delante mío también. Vos terminaste eligiendo que vaya todo, y lo cual entendimos nosotros. Ante la preocupación, entendimos que vos querías que se vaya todo a la amortización. No, senador, primero porque eso no se puede, y vos sabes muy bien. Porque cuando vino la versión al Senado en la segunda vuelta, ya era simplemente aceptar la versión de diputados o ratificar la versión del Senado. Ya no se podía más modificar, y vos sabes perfectamente eso. Yo te estoy hablando de la primera vuelta, Santiago. No, esto estamos hablando de la segunda vuelta. Vos mencionaste que nosotros habíamos llegado a un consenso que si en diputados se podía llegar a mantener los ajustes sobre la versión del Senado, sean estos solamente la eliminación del límite para la política monetaria del Banco Central y la restitución del 100% de los bonos para el servicio de la deuda, cuando el proyecto vuelva al Senado, ustedes iban a aceptar esos cambios. Lo que aconteció finalmente fue que en la Cámara de Diputados tomaron la decisión de también aceptar, o sea, ratificarse en su versión inicial en las instituciones Contraloría General de la República, Defensoría Pública y Fiscalía General. Entonces, ahí cuando volvió la versión al Senado, ya era simplemente aceptar o rechazar una u otra versión. Ya no había más margen para modificar. Esa es la verdad y usted sabe muy bien. Y claro que ya no había más margen para modificar, pero ¿por qué? ¿Por qué no había más margen? Porque el diputado hizo un catecismo. No, ¿Me permitís que lea un mensaje tuyo? Cuando vuelve el proyecto al Senado, ya no hay más margen de modificar. Se acepta la versión del diputado o se ratifica la versión del Senado. Lo que efectivamente fue, se ratificó la versión del Senado. Quiero leer un mensaje tuyo al aire. ¿Me permitís? Adelante. Modificó eso.
7 de diciembre, deciré, hicimos el intento también de nuestro lado y todo lo que estaba a nuestro alcance, pero claramente no tenemos el control sobre diputados. Es una pena que ya digan que no van a acompañar. Claro, porque después de que el diputado hizo el catequí, creemos que ambos hicimos un esfuerzo grande y podemos dar un final. Claramente ninguna de las partes se van con todo lo que quería, pero no podemos desconocer el esfuerzo que hicieron. Eso fue antes de la votación del Senado. El veto va a ser un desgaste innecesario principalmente para el país. Te pido que pienses, y acá ya claro que yo estaba haciendo de portavoz de todo un grupo, ¿verdad? Y yo ahí te contesto, ya sabes cuál es la postura. Los diputados no cumplieron, hicieron un catequí que hace imposible que el Senado siquiera pueda analizar de manera seria. Y hasta ahí llego porque realmente después ya son conversaciones que lo incluyen. Y voy a decir, no voy a leer las conversaciones, pero llegó un momento en que pedimos la intermediación del nivel político, vamos a decir, y hablamos del señor López Moreira, ¿verdad? Y en representación de nuestro grupo hablaría el senador Mario Abdo. ¿Vos te acordaste de eso? O sea, sí, me acuerdo a nivel perfectamente. institucional se hicieron nuestro grupo, los senadores. En tu caso, vos cumpliste tu rol técnico, en mi caso como presidenta de Hacienda, pero el nivel político más alto no pudo acordar. Sí. Entonces, a mí me parece nomás que es injusto cuando se dice el Senado actuó de tal o cual manera, de manera irracional, porque siempre se intentó, y vos sos uno de los protagonistas que sabes que más intentamos acordar. Deciré, voy a hacerte la primera pregunta que le hice al senador Miguel López Perito. Esto que ocurrió con los bonos, ¿fue una derrota del Senado? ¿Fracasaron ustedes en su intento de evitar que el gobierno coloque esos bonos en el extranjero? ¿O ustedes se mantienen en su postura de que esto es ilegal? Nosotros nos mantenemos en la postura que es ilegal. Ahora, como bien señaló Miguel, el senador López Perito, nosotros podíamos hacer también una cuestión legal afuera si queríamos, porque se nos planteó eso, hacer algo afuera para tramitar realmente los bonos. ¿Qué senadora? Y una medida judicial afuera, contratando un equipo jurídico afuera. Y nosotros evaluamos eso y dijimos no, porque lo que nosotros estamos haciendo es advirtiendo, pero lo que no vamos a hacer es justamente entrar en un litigio, porque eso sí iba a ser. Senadora, si alguien compró, que me parece bien, bueno, esa persona fue advertida y nada más que eso. Senadora, para entenderte bien, ustedes estuvieron a punto de contratar servicios jurídicos internacionales para evitar que Paraguay emita esos bonos y que alguien le compre. ¿En qué instancia? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué mercado financiero? No es que estuvimos a punto, quiero aclarar. Eso se discutió y todo el grupo dijo no. Todo el grupo dijo no. Esa es la realidad, ¿no? Es que se discutió y dejamos por el camino. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una advertencia, nada más que eso. Y todos sabemos, si queríamos, podíamos hacerlo probablemente. Y dijimos que no, porque lo que nosotros hicimos fue advertir, nada más que eso. Y por advertir, fuimos tratados de terroristas. Atender un poco, de terroristas, de cómo eran los otros terroristas financieros, criminales, traidores a la patria que merecemos fusilamiento. Y lo último, que como PDT por lo menos vamos a pedir mañana en mesa directiva que venga el jefe del gabinete económico y el presidente del BCP a darnos cuenta de por qué ellos dejaron que un inversor extranjero se refiere así al presidente de uno de los poderes del Estado. Eso es inadmisible. Entonces van a tener que venir por lo menos a contarnos si ese inversor es uno de los que compró, porque se ve que desconoce la República del Paraguay y el Estado de Derecho. Senadora, usted en algún momento dijo que más de 83 millones de dólares van a ser pagados, van destinados para salarios, aumento de salarios de docentes, de policías, militares. No sé si se refería a los bonos, pero leí en algún momento en alguna cuestión que escribió en Twitter o en Facebook que usted se refería a que los bonos van a ser utilizados para aumento de salario. Ellos ya hicieron el famoso maquillaje que siempre hacen, Hacen el cambio de fuente de financiamiento, entre comillas, que eso cuando hace
o cuando hace un senador, pero sobre todo hace diputado, porque nosotros en el Senado, mira, si yo quiero, por ejemplo, a ver, yo quiero 500, aquí decir 500, no, 100 millones de dólares para institutos del cáncer. Entonces, a mí se me ocurre hacer una iniciativa parlamentaria como hacen los diputados, algunos, no todos. Entonces digo, voy a reprogramar, voy a llevar de bonos, que entre comillas les sobra, y voy a llevar a Fuerte 10. A ver qué escándalo arma Santiago Peña. Desde acá yo ya puedo ver el escándalo que va a armar. Pero por supuesto que arma un escándalo. Pues yo sí soy administrador del Estado, yo sé los ingresos que tengo, no ellos. Ministro, decirle quiero pedirle un favor. Si hablamos de fuente, 10, 20, 30, 40, el 98% de la gente, para seguir hablando de números, se va a otro lugar. Le pido que no entremos en los detalles técnicos del presupuesto, porque si no estamos fundidos. La pregunta nomás te hago ahora es sencilla. El Paraguay en 10 años, en el 2027, cuando venza este bono, ¿no tiene que pagar? Pero claro que tiene que pagar. Tiene que honrar la deuda. Siempre. Nosotros tenemos que honrar la deuda. ¿Qué es lo que nosotros estamos cuestionando acá? El bicicleteo, y acá tengo delante un documento del Ministerio de Hacienda que gentilmente nos hicieron llegar, donde el Ministerio de Hacienda habla del riesgo, del bicicleteo, ¿verdad? Del bicicleteo o del balanceo de la deuda, porque últimamente hay un nuevo escenario y ellos saben perfectamente que nuestro vencimiento, y se estaba haciendo bien, estaba espaciado. Es decir, nosotros tenemos vencimiento 2023, 2026 y 2030, pero ahora tenemos 2023 que hay que honrar, 2026 que hay que honrar, 2027 y 2030. ¿Verdad? O sea, tenemos casi 2 años consecutivos y a mí me gustaría escuchar cuál es la respuesta a eso sin hacer una reforma tributaria y sin controlar mínimamente la evasión. Sí, senadora, discúlpame, la verdad que no quisiera corregirte, pero en el 2030 no hay ningún vencimiento. En el año 2044, capaz que estás confundida porque es un bono a 30 años que se emitió en el año 2014. Entonces, el bono que emitió bajo la administración de Germán Rojas al frente del Ministerio de Hacienda, que fue un hecho histórico que Paraguay emita por primera vez a 30 años de plazo, tiene un vencimiento recién en el año 2044. Bueno, y ahora explícame cómo es que vamos a pagar 2 años consecutivos. Y vamos a seguir administrando la deuda, senadora. O sea, vamos a seguir en el bicicleteo, entonces. Pero, senadora, a ver, yo creo que este es un debate que tuvimos ya en algún momento, porque yo realmente debatí mucho con la senadora. Yo creo que hasta te diría que me entretengo bastante debatiendo con ella. El manejo de la deuda no es una discusión, es una discusión política porque define realmente qué es lo que nosotros vamos a hacer con la política de endeudamiento. Pero yo le pediría que pueda ver cómo se administra la deuda en cualquier otro país, no solamente en Paraguay, ¿verdad? Y esto es una práctica normal porque países pueden endeudarse a 100 años, como se pueden endeudar a 20, a 15, dependiendo de las condiciones del mercado, ¿verdad? Entonces, tiene toda la lógica que yo pueda endeudarme a 10 años para tener una tasa de interés baja y a los 10 años vuelvo a emitir esa misma deuda para no tener que destinar recursos genuinos que estoy utilizando en programas sociales, en inversión, para honrar una deuda que fue generada para inversión en infraestructura que se amortiza en un periodo de tiempo mucho mayor a esos 10 años. Pero esto es parte de una política de endeudamiento, ¿verdad?, que tienen todos los países y que tienen la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Pero con mucho gusto esto lo podemos discutir con mucha mayor profundidad. Nosotros tenemos realmente un equipo técnico de primer nivel en el Ministerio de Hacienda que hace justamente un trabajo técnico sobre la sostenibilidad de la deuda. Y las decisiones que tomamos están en función a dónde queremos asignar los recursos. Y sabemos que Paraguay necesita invertir más en programas sociales, necesita invertir más en programas de infraestructura, que son realmente las grandes deudas que tiene el Paraguay. No la deuda que tenemos con los acreedores, la deuda que tenemos es con ña Juana, con don Pepe, que están en el interior y no tienen un camino, que no tienen un puente, que no tienen una ruta que le permita desarrollar y vender sus productos. Esa es la deuda que tenemos nosotros como Paraguay. La senadora había dicho que lo va a llamar al señor Benigno López y a usted para que expliquen todos los trabajos que hicieron. Nosotros estamos a disposición las veces que haga falta, ¿verdad? De hecho, ha sido mi posición desde el día viernes que hablé por primera vez luego de venir. Tenemos instrucciones del presidente de la República de mantener un diálogo franco, abierto, transparente de cara a la ciudadanía sobre los grandes desafíos y por supuesto que a nosotros nos interesa tener ese diálogo constructivo con la Cámara de Senadores.
Pues, Desiree, ¿alguna reflexión final? No, yo le pediría nomás que lea el artículo 43, el 44 y el 45, no pueden reestructurar la deuda como se les antoje. La ley 1535, que para ustedes es la Constitución Nacional, porque para ustedes la ley 1535 está por encima de la Constitución Nacional. Entonces hay que leer un poco. Ustedes no pueden renegociar nomás la deuda así como quieran, ¿verdad? Hay que leer un poquito eso. Y también esto vamos a discutir mucho y a mí me parece importante. A mí me encanta el pimponeo, porque esto es un pimponeo que yo creo que hace bien a la democracia. No hay que tener miedo a la confrontación de ideas. Y realmente, como ahí los peperitos, el que se fue, Germán y Pati, ¿verdad? Que yo esté hablando así cómodamente desde mi casa, me van a disculpar, pero les pido perdón sobre todo a Miguelo. Este tema nosotros por lo menos vamos a discutir a profundidad, sobre todo porque hoy Santiago dijo, no hay una política para desendeudarnos. Y le pido allí también que está, en algún momento pues uno tiene que hacer, y basta de comparar países que tienen industria, que tienen un montón de cosas. Nosotros, y ustedes saben mejor como economistas, tenemos una economía todavía volátil, entre comillas, ¿verdad? Porque tuvimos, vos mismo justificaste el préstamo programático, Santiago, de 200 millones de dólares, con la crisis regional, con la caída de los commodities y con la crisis de China. No estamos desacoplados de la región, como vos dijiste, creo que ayer, hoy no estamos todavía desacoplados de la región. Ojalá que estemos en algún momento. Los números contradicen. No estamos desacoplados, pero de todos modos, yo solamente le quiero escuchar a Santiago. Benigno se debería dedicar al IPS, por cierto. Benigno no va a ser llamado. Va a ser llamado el jefe del gabinete económico y el presidente de RCC. Y le pido por favor que admita que siempre hubo diálogo. Con mayor o menor énfasis, pero diálogo siempre hubo. Y no por eso uno es terrorista, ni criminal, ni traidor a la patria. Ministro. Los números lastimosamente contradicen lo que decís, senadora, sobre el desacoplamiento. De hecho, Paraguay hoy se destaca justamente por ese elemento. Por primera vez, probablemente en nuestros más de 200 años de independencia, una crisis en la región no la arrastró al Paraguay a una crisis. Y yo creo que ese debería ser motivo de orgullo para todos los paraguayos, ¿verdad? Así que obviamente nos queda por delante muchísimo por mejorar, pero no podemos desconocer los grandes avances que se han hecho en política económica justamente para poder disminuir esa volatilidad que es propia de un país que tiene un sector agropecuario muy importante. Pero yo creo que esto es parte del debate económico también y desarrollo, que justamente la próxima semana Paraguay va a ser el centro del desarrollo de este debate con la Asamblea de Gobernadores del BID. Más de 2.000 personas están empezando a llegar a Asunción para este debate, este evento de enorme trascendencia para nuestro país. Bueno, deciré, yo me meter un poquito de política, no puedo con mi genio de meter un poquito de política. En caso que no haya enmienda, ¿verdad? Los voceros del pro enmienda dicen que sigue vigente, pero en caso que se anule, que finalmente fracase el proyecto de enmienda, ¿cómo le ve al ministro Peña como candidato al oficialismo? Mira cómo me río. Sí. Es también. Te pido por favor. ¿Cómo se ríe Santiago Peña? Porque va a ser un paseo para la disidencia, pero de todos modos, una persona. Menos mal que aclare para la disidencia, porque para la oposición no hay ninguna chance. Los números, si no ve las personas, no le conviene al Paraguay. Me vas a perdonar. Y acá ya vamos a hacer una broma para que se relaje Santiago. Su club tampoco le ayuda mucho para ser presidente. Lo importante es, Germán, que aclare que solamente va a ser un problema para la disidencia. Para la oposición no hay problema. Exacto, para la disidencia. No, la oposición es un paseo. No, pero ojalá que te elijas, Santiago. se dieron cuenta cómo la política es mejor que la economía. No nos rimos de ese momento. Pero por lo menos en pinta va a ganar el ministro de Cire. No le hagan... ¿Cómo? Por lo menos en pinta va a ganar el ministro. Digo. Cuidado con Rafael, Germano. Allá... No, A mí no me... Y él sabe, yo digo públicamente, los carilindos y los necios a mí no me gustan. No. Bueno, deciré muchas gracias. Gracias, disculpen que no haya estado. En serio, No, saludos a gracias, todos. muchas gracias. Deciré Masi, senadora. Bueno, le invitamos mucho desde el viernes por todos los medios y no hubo caso. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. En este caso ya les prometo hablando de política. Política, es lo que cambió al mundo, señor. ¿Va a ser el futuro candidato de Y carta? eso no va a decir a la vuelta de la pausa. Ya estamos en la pausa. No te veo, no.
Va a lanzar su Sí. candidatura. Fantástico, fantástico, está bien, está bien. Yo creo que usted... Bueno, señores, hablar de política es lo más lindo, por lo menos para mí. Para vos también, senador. Para mí el debate sobre cualquiera de estos temas que de alguna manera le ilustra a la ciudadanía sobre la complejidad y las visiones diversas que hay, valen la pena. Vale la pena. Ministro, vos sos un economista, estudiaste en Nueva York, ¿verdad? En Nueva York, en la Nueva Universidad de York. Columbia. Universidad de Columbia, imagínense. Ahí salió Jeffrey Sachs, por ejemplo. Uno de los mejores Él economistas. estudió en Harvard, pero es profesor hace más de Es 10 profesor, años en por eso ahí está Columbia. en Jeffrey Sachs. ¿Y aprendiste política obligado ya en estos últimos 2 años? Bueno, yo hice mi maestría fue en políticas públicas y la política fiscal, también con la política monetaria, son las políticas económicas. Pero la política fiscal es la más política de todas. Pero yo me refiero a la política griega, esa política que movía. Estuve en Monte Pénix, se llama el primer lugar donde votó el hombre en la historia de la humanidad. Y uno está ahí, siente esa efervescencia política, que es lo que le dio vitalidad y le dio lo que fue Grecia. Bueno, sigue siendo un lindo país, ¿verdad? Pero lo que fue Atenas como origen de todo lo que hoy somos. Benigno, ¿vos te gusta la política también? No, ¿No te gusta? para nada. Odio la política. Él no está ni ahí, como dicen los jóvenes, hermano, en temas políticos. ni ahí. Ni ahí dicen los jóvenes. Ni ahí. Él no está en ese tipo de cosas. Cero Bueno. política. Y recordemos que la gente que a lo mejor no sabe que él es el hermano del senador Mario De Abdo Marito, Benítez. el hermano. Por ejemplo, En la familia estamos divididos, claro, político, técnico, médico, así vamos. A vos te definí como técnico, Yo soy entonces. técnico. Miguel, ¿cómo se van a relacionar ahora con el Ejecutivo? Porque hasta hace poco nos iban a entregar la Copa del Mundo y si tenía que aprobar el Senado, iba a aprobar, no recibimos la Copa del Mundo. Porque iba a haber una auditoría del avión si tenía permiso para aterrizar en el aeropuerto internacional, el avión no tenía las especificaciones técnicas, más o menos así era. ¿Cómo está hoy? No, todas estas discusiones tienen que ver con dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? Acá nadie cuestiona que este gobierno haya hecho cosas, que haya aplicado más recursos que ningún otro gobierno, pero todas esas cosas, pero eso está en las barras, se ven, ya no digo en los números porque la gente ve con más facilidad las barras, los histogramas y Los gráficos. por supuesto, los gráficos se leen más fácilmente y todo el mundo sabe eso. En circunstancias muy diferentes. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden comparar categóricamente. Ahora, nosotros estamos preocupados por dos cosas. Uno, repito, el quiebre del marco institucional democrático. No se puede gobernar de esta manera. Acá hay un equilibrio de poderes, artículo 3 de la Constitución Nacional. No se puede renunciar al rol que tiene cada uno, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ver cómo vamos a seguir funcionando y es una responsabilidad de todos. No tiren sobre el Senado solamente o lo que sea porque cuando se intenta pasar sobre la Constitución, vamos a defenderla. Y vamos a enfrentarnos con el Ejecutivo, vamos a enfrentarnos con lo que sea, porque nuestro rol, fuimos puestos para eso, fuimos votados para eso. Bueno, y el otro tema es lo que tenga que ver con la calidad del gasto, la aplicación de los recursos y los resultados. Entonces, ahí sí nos enfrentamos a cosas bastante polémicas, ¿verdad? Porque yo soy opositor y digo, el gobierno Cartes ha duplicado, más que duplicado, el programa Adultos Mayores. Subió a más del doble. Y ha duplicado el programa Tecoporá. Pero como coordinador, en mi experiencia de coordinador de las políticas sociales del gobierno Lugo, y ahí nadie me va a engañar, porque ahí ya corrí yo bastante también, no se movió la agujita del marcador. Así como cuando, si vos parás en la estación de servicio y te cargan, vos ves que te meten la manguera y te dicen que te están cargando y no sube la agujita de tu tanque, es porque algo está pasando. Ahora, voy a ser abogado del diablo, Miguel. Sí, claro. La agujita del tanque de Brasil se movió hacia abajo. La agujita del tanque de Argentina
se movió hacia abajo. ¿Qué quiere decir hacia abajo? Hacia abajo. Empeoró la pobreza. En Brasil y en Argentina. Empeoró, esperan, porque Lula sacó 40 millones de No, personas de la eso pobreza. ya pasó. ¿Sabe qué? Ya pasó. Ese gol se gritó ya. Volvieron a Nosotros, el gol que le metimos a Brasil de Eli González, una vez no más podemos gritar. La segunda vez ya no es simpático. Correcto. No, con eso, Lula fue el mejor presidente en números sociales del Brasil, lejísimo. Pero vos tenés un país gigantesco, la octava economía del mundo, la séptima de repente, que se movió hacia abajo. Argentina se movió hacia abajo. Nosotros no nos movimos. Ya Echupé podemos considerarle un éxito. Ya Echupé. En guaraní se puede decir, en español no se puede decir ya. Correcto. Entonces vamos a decir, le voy a apelar acá a la memoria del ministro Peña. La primera reunión a la que nosotros fuimos convocados, invitados por el presidente Cartes, estaba todo el equipo de gobierno, el equipo nuevo de gobierno. Yo era técnico de esa época, estaba en el Banco Central. Bueno, y ahí a nosotros nos dijeron, vamos a bajar el 50% de la pobreza. Y yo inclusive le hice una broma al presidente Cartes, ¿verdad? Y le dije, pero el objetivo de la broma era decirle, ¿cómo van a bajar? Porque nosotros pensamos lo mismo. Cuando entramos al gobierno dijimos, acá vamos a arrasar, vamos a rompernos y no se movía la aguja realmente, ¿verdad? Y se movió, realmente nosotros vimos que se movió la aguja cuando nos fuimos al gobierno. Porque entre el 2011 y el 2012 empezó a bajar brutalmente, digamos. Cuando crecimos 14%. Estoy hablando de la pobreza extrema, no tiene que ver con el crecimiento. Es decir, no tiene que ver directamente con el crecimiento. Sí. Bueno, o sea, vos podés hoy en Paraguay tenemos un crecimiento económico, pero vayamos al Gini. ¿Qué es el Gini? El Gini es un cálculo estadístico que se hace para medir la inequidad, la desigualdad. ¿Y qué se hace? Se ve la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. ¿Dónde creció? Creció para abajo. Creció la desigualdad en Paraguay. Mentira. Dos aclaraciones. El último dato del gobierno de Fernando Lugo de la pobreza extrema era 18%. Ese es el primer año. Nosotros no, recibimos. 2011. Nosotros recibimos con 18%. Yo estoy diciendo esto en vivo. Mañana pueden verificar los números, ¿verdad? Está en la página web. 18% fue el último dato. Pobreza extrema en el gobierno de Fernando Lugo. El último dato del gobierno de Horacio Cartes es 10%. Es una reducción del 48%. No, es del cierto, gobierno ministro, de Fernando Lugo al gobierno de Horacio Cartes. Está equivocado. Los programas sociales han crecido de una manera importante. El crecimiento económico ha mantenido tasas muy por encima de lo que ha sido toda la región y eso nos ha permitido consolidar. El Banco Mundial publicó el año pasado un estudio sobre equidad y calculó el crecimiento del 40% de la población de menores ingresos, o sea, no solamente los pobres, también la clase media. Paraguay es el país que más creció en América Latina, el ingreso de ese porcentaje, ese 40%, y está entre los 4 países que más creció en el mundo en los últimos 5 años. Entonces, yo creo que decir de que la gestión económica no se ha trasladado a mejorar indicadores sociales, le doy un dato más. El indicador social, el índice de progreso social que calcula el profesor Michael Porter en la Universidad de Harvard, que es un indicador más complejo que el indicador social que calcula Naciones Unidas, mostró que Paraguay en el año 2015 fue el país que más mejoró, que más posiciones mejoró en progreso social, que inclusive le valió que el profesor Michael Porter le dedicara un reconocimiento público al gobierno de Paraguay. Entonces, yo creo que desconocer que la gestión económica, los programas sociales y la mejora en la calidad del gasto público, que estoy dispuesto a demostrar que lo que hemos hecho nosotros es mejora en calidad del gasto público y aumento de la recaudación a través de un proceso de formalización y reducción de la evasión, no tiene comparación. Entonces, yo creo que los números podemos contrastarlos, ¿verdad? Pero yo creo que no hay ningún margen de duda sobre eso. 2008 recibe el gobierno 19,1,2%. 2009 están 18,4%. Ministro, estás equivocado. ¿Cuánto fue en el 2011? ¿En el 2011? Sí. En el 2011 no recuerdo exactamente la suma. Pero sí te puedes digo. chequear después. Pero sí te digo en el 2013, cuando entra al gobierno Cartes, 10% de la pobreza extrema. 13%. No, señor. Mentira. Bueno, eso está publicado. Son números están publicados por la Secretaría Técnica de Planificación, está publicado. Yo presenté varias veces en el Senado y todo. No. Ahí no hay punto de discusión. Sí. Ahora, siempre tratando de ser abogado del diablo, Miguel. Cuando yo me voy a la radio a las 6 de la mañana
veo Mariscal López y parece una marea de autos. Y yo hice una vez un cálculo, puse mi mano, 5 dedos, y dije, voy a contar cuántos son comprados de los representantes oficiales y cuántos son de Iquique, o Chileré, como le llaman los muchachos. Llegué a la conclusión que es miti-miti más o menos. O sea, vos ves 2 bits y medio contra 2 el resto de las marcas. Digo bits porque ese es el más popular, ese entre los autos de Iquique. Es así, ¿verdad? No era Eso y el IST, por ejemplo. IST, bueno. Y bits. ¿Quién compra todo eso? Cuando veo las motos, vos te vas por el interior. No hay más caballo en el interior. ¿Cierto? Todo es moto. Es cierto que es fácil la cuota. Antes no había también, hay que decir, Germán, que antes no había también una facilidad de pago que Bueno, hoy pero- te dan, hay que Claro, decir. pero hay facilidades porque hay mercado. También, pero No vino primero hay facilidad porque hay mercado. O sea, si no hay mercado, vos ponés así a 10.000 guaraní la cuota por mes y si no hay mercado no van a comprar. Entonces, para poner 2 o 3 parámetros nomás, y bueno, conozco mucho dueños de casa electrodomésticos, yo fui uno de ellos durante 12 años, así que le conozco y hablo con ellos, Alcide González, el dueño de Tupí, amigos que tengo en el rubro, y veo sus casas, o sea, alguien compra todo eso. No creo que el barrio Carmelita nomás compre. Hay otra gente que compra. Esos shopping, ¿por qué se construye? Porque alguien se va. Y si eran los ricos de hace 20 años nomás, un shopping es suficiente. Entonces, eso nomás cuestiona un poco, y no digo del gobierno de Carte, el gobierno de Lugo creció 14%. Ahí fuimos campeón mundial, creo que. Ese año fuimos campeón mundial. Del mundo. ¿Y por qué fue? Porque fue luego una caída de 4% en el año 2009. Pero igual es 10%. ¿no? Porque yo sé, pero igual es 10% que es mucho. Porque hubo una metimos caída en un la fondo actividad contracíclico económica. cuando ya estaba subiendo la economía. Sí. Claro. Subió, Bueno, sí, de no, todos modos, esto ¿verdad? Pero te doy un dato más, Germán, Sí. sobre eso, ¿verdad? Con el último dato que publica el Banco Central de final, el último trimestre del 2016, Paraguay lleva acumulado 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico ininterrumpido. ¿Vos sabés cuántas veces ocurrió eso en la historia del Paraguay? No. Nunca. Es la primera vez en la historia del Paraguay que llevamos 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico. A veces crecemos a una tasa más alta, baja la tasa, pero sigue siendo positiva. Entonces, el proceso de crecimiento económico, en el medio de la peor crisis que está viviendo Brasil, particularmente Argentina, ya varios años sin poder crecer, esto es único en la historia del Paraguay. Eso no quiere decir que estamos satisfechos y que estamos bien, pero hemos sobrellevado una tormenta, probablemente, de una manera bastante razonable y cuidando esta macroeconomía. Mientras cambiando otra vez la política, vos sabés que el canciller Otto von Bismarck, en el siglo XIX en Alemania, el canciller de hierro le llamaban, después un barco, un acorazado más grande de la Segunda Guerra Mundial se llamó Bismarck en su honor. Decía, era canciller de Alemania, decía, qué mal estaré haciendo, mis enemigos me ponderan, decía. Hace poco acaba de criticarte, deciré Masi, y dijo que va a hacer bocadillo para los disidentes, una cosa así. Sí. Ministro, si no hay la enmienda, hasta ahora no hay. La única realidad que hay, Aristóteles decía, la única verdad es la realidad, decía. Hoy la realidad es que no hay. En caso que no haya, ministro, y que consolide eso y que va a llegar el presidente en un momento dado a verse obligado a tomar una decisión, ¿verdad? ¿Quién la apoya? Probablemente sea cuando se abra el sobre ahí va a ser la información más esperada. Si se te llama y te dice, Santi, no sé cómo te llamas, Santi, Santiago, ¿qué te parece este desafío? ¿Qué le va a decir? A ver, Germán, yo dije de un comienzo siempre, jamás planeé ser ni miembro del directorio ni ministro de Hacienda. Siempre desarrollé una vocación de servicio. De hecho, yo quiero reconocer, ¿verdad? Yo fui propuesto al directorio del Banco Central por el presidente Fernando Lugo, ¿verdad? Yo estaba en Washington y fui propuesto con él. La vida me ha puesto siempre grandes desafíos y yo a ninguno lo he rehuido, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que dentro del Partido Colorado hay un solo candidato, se llama Horacio Cartes, y es el líder político que tiene hoy ¿Usted el plan B, partido. dicen? No, yo creo que no hay plan B, yo creo que hay un plan A y sobre eso se está trabajando.
Ustedes le están poniendo en un aprieto al ministro. Por momento se menciona también el ministro de Educación, ¿verdad? Un gran político, Enrique Riera, ¿verdad? Yo le tengo una enorme admiración como político, está haciendo un trabajo excelente como ministro de Educación y Ciencia. Y finalmente yo creo que esto se va a definir en los próximos días, pero no hay ninguna duda de que el presidente Cartes es quien ha traído este nuevo rumbo, que yo me siento plenamente identificado, esa es la realidad. Lo dije a finales de octubre cuando tomé una decisión personal de afiliarme al Partido Colorado, porque veía en la gestión de él y el rumbo que estaba llevando también el partido, una herramienta de poder servir al país, ¿verdad? Pero finalmente, y lo he mencionado, acá en el Paraguay hay tanta gente que se ha preparado toda su vida para ocupar un cargo electoral o un cargo público y nunca pudo llegar, así que eso depende de varias variables y la verdad es que no me puedo distraer ni un minuto, ¿verdad? De hecho, ya mañana lunes estoy seguro que en el Senado se van a estar acordando muy bien de mí. Seguro. Si te propone el presidente, le decís que sí, ministro. ¿López? No, le estoy preguntando al señor ministro. Si ahora, el presidente Miguel, Cartes yo le le dice... pregunto a decir, Sí, ¿cómo? Patricia, o sea, yo nunca le rehusé a esto. Nunca rehusé porque fue lo mismo que cuando me llamó y me pidieron a ver si podía aceptar el ministro de Hacienda con 35 años. Y es un honor enorme, ¿verdad? O sea, y quienes tenemos la oportunidad de poder influir positivamente y creemos que estamos capacitados y creemos que tenemos las intenciones para poder ayudar en el país, ¿verdad? Yo me siento una enorme responsabilidad hasta generacional, diría, hasta generacional. O sea, que el presidente le haya dado espacio a un joven, ¿verdad? Que cuando fui designado ni siquiera estaba afiliado al partido de gobierno. Eso te habla de la visión de un país diferente que él quiere construir. Y yo me siento identificado. Y yo estoy seguro que otros jóvenes también se sienten identificados con ese modelo. Ministro, mi padre me solía decir siempre que Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial porque abrió dos frentes. Él decía que en la vida siempre tenemos dos frentes. El externo y el interno en tu casa. Ahí, el frente interno, tu casa, tu señora. ¿Qué te dice al respecto? Apoyo pleno. Yo tengo un apoyo pleno y gracias a eso también puedo hacer lo que hago, ¿verdad? Porque salgo todos los días a la mañana y sé que cuando vengo encuentro un núcleo familiar muy unido, mi señora, mis padres, mis hijos, que me han acompañado a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Para mí la vida me ha puesto enormes desafíos, ¿verdad? Yo fui padre a los 17 años, me casé a los 18, me fui con mi señora y mi hijo a estudiar al exterior, volví a Paraguay a trabajar, después luego salí otra vez a trabajar al exterior con mi familia y esto solamente fortalece ese núcleo y saben de mi convicción, así que, pero yo lo dije, vos Germán sos un ejemplo, vos sos una figura política, activaste en política mucho tiempo y después en un momento dijiste, voy a contribuir desde otro lugar, que es la prensa. Yo siempre dije, yo no necesito estar en un cargo público para poder contribuir desde el espacio que yo tenga, ¿verdad? Puede ser el día de mañana en el sector privado, puede ser en algún medio Ministro, de comunicación, pero es la vocación lo que yo no puedo rehusar. Yo tengo la vocación, como estoy seguro que tienen otros jóvenes, como tienen otras personas que están dispuestas a contribuir con un mejor Paraguay. Ministro, mira que usted llega, hablando un poco más a futuro, Germán, llega a aceptar esa candidatura, usted va a competir con el hermano del señor que está a su derecha, que hace 3 años viene haciendo campaña para las presidenciales ya, o sea, directa, ¿sí? Literalmente y en la práctica. ¿Cómo cree usted que podría contrarrestar eso? Que usted es un hombre que nunca hizo política partidaria. No, y de hecho tampoco estoy haciendo ahora, ¿verdad? Y mientras esté como ministro de Hacienda seguiré abocándome 100% de mi tiempo a la responsabilidad, que es una responsabilidad enorme, porque no solamente Hacienda, sino es coordinar todo el equipo económico. Y al senador Mario Abdo le tengo un enorme aprecio y un respeto enorme, ¿verdad? Lo conozco hace muchísimo tiempo. Y yo creo que él también es un actor muy relevante en la política. Él es parte de esta nueva generación de políticos que quieren hacer las cosas diferentes. Así que yo creo que él sea parte de la oferta política es una buena noticia para el Paraguay. Eso es lo que nosotros deberíamos celebrar. Gente que ha tenido la oportunidad de ser formada, educada y que tiene y ha desarrollado una vocación de servicio, como lo ha hecho él desde el campo político, yo creo que es buena noticia, porque al final, Patricia, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía tenga una oferta electoral potable, que pueda elegir entre los mejores. Por ejemplo, que lastimosamente nuestra historia no nos ha demostrado eso. No los mejores hombres han estado en esa oferta política. Eso es cierto. Ahora, Miguel, vos estás con Mario Ferreiro, ¿verdad? Sí. Bueno, Mario y acá el ministro pueden tener la misma situación en el sentido de que si no corren la enmienda tienen chance.
tienen chance, tienen mejores chances. Y bueno, ¿y cómo le ve a Mario contra el ministro acá? Hay que ver las encuestas, hay que ver las encuestas. Yo tengo la impresión de Claro que yo no figuro en las encuestas. hay que ver la impresión de que... No, pero no lo digo... Sí, lo digo en el sentido de que las preferencias electorales se mueven por lógicas muy particulares, ¿verdad? Es difícil predecir eso. Pero acá lo que es claro, el Partido Colorado se enfrenta a un gran problema. El Partido Colorado está partido. Igual que el Partido Liberal, igual que nuestro sector también, ¿verdad? Y hay un hombre que consiguió, que tuvo el mérito de hacer eso que se llama Horacio Cartes. Se ha dividido el Partido Colorado, se ha dividido el Partido Liberal y ha conseguido dividir el tercer sector o el sector independiente, no colorado y no liberal, cuando lo estira Cartes a Lugo para el tema de la enmienda. Ahí se arma un desbarajuste tremendo, digamos, dentro de este tercer sector. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema electoral? Y tenemos que ver porque dentro del Partido Colorado, hoy, la desilusión de lo que iba a ser diferente que ofreció Cartes al principio del gobierno, hoy es muy grande. Hoy es grande la desilusión que hay en el Partido Colorado. Y en el Partido Liberal también porque yo creo que el quiebre que se dio con este tema de la enmienda mostró... ¿Por qué le tienen tanto miedo entonces, Miguel? ¿A quién? A Cartes. Yo personalmente no. Yo No, creo que... pero miedo está mal. Le tienen un respeto electoral. No. El tema... a ver, estamos nuevamente ante la misma discusión con que iniciamos este debate. No es legal, no está autorizado como candidato. No, eso está claro. Bueno, Eso ahora está vos claro, me decís, si Cartes fuera el candidato, Cartes no gana con el Partido Colorado, no gana una elección. Desde Y no mi es un negocio modesto electoral punto de entonces vista. habilitarle. ¿Cómo? No es un negocio electoral entonces habilitarle. No. Eso no autoriza a nadie a violar la Constitución y a pasar Bueno, pero por usted encima mismo, de vos cualquier también marco. firmaste el libelo, es el proyecto para aprobar la enmienda el 25 de agosto. ¿Cuál? Es el libelo que ustedes hicieron, la presentación de un proyecto de ley que Sí. ustedes mismos pasaron Sí. para aprobar. Sí, ¿Vos firmaste ese? sí, fuimos. Y ahí decía que era todo legal. Pero es claro, los proyectos se hacen para ser tratados. Está bien, pero decía que es y legal. hay argumentos a favor Pero y hay si decía que era argumentos en legal contra. y vos firmaste, vos mentiste No entonces. decía que es legal. ¿Cómo decía? Decía que es un Pro- mecanismo proponía. que proponía, claro. Y bueno, y proponía algo ilegal. O sea, vos propusiste algo ilegal entonces. No, era algo ilegal. ¿Por qué? Y porque lo que se hizo fue tratar y rechazar eso justamente. Claro, pero la propuesta fue hecha en base al principio que ustedes querían, teóricamente. Como al principio que ustedes querían. Y no, en principio ustedes querían, decían, su proyecto de ley, entonces ya probás, este nomás es lo mejor. Claro, si yo voy a presentar un proyecto de ley, no voy a decir en el fundamento, este proyecto no sirve para nada, pero por a lo su tanto vez- que nadie vote por este Claro, proyecto. Voy a pero decir, su vez este ustedes dicen proyecto que es sirve ilegal. A su vez ustedes dicen que es ilegal. que es ilegal. La enmienda, la reelección vía enmienda. No, eso es secundario en este momento. Se votó la enmienda el 25 de agosto del 2016 y la Constitución dice no se puede volver a tratar hasta dentro de un año. Se acabó la discusión. Si es la reelección por vía enmienda, si es por reforma, eso no está en juego ahora. Lo que está en juego es que el Senado aprobó eso. Dice claramente cuando una de las cámaras rechaza proyecto de enmienda no se puede volver a tratar hasta dentro de un año. Y nada más que en eso estamos. Y ahora van a venir con alguna nueva estrategia para cambiar la autoridad, de volver a tratar. Y está bien, bueno, pues le pondremos pecho al asunto y veremos cómo salir de esto. El pecho del asunto es con violencia, Miguel. No, ¿por qué va a ser con violencia? No, Puede pero ser a muy nosotros dicen ahora que cariñoso. nos dijeron, Patricia, que van a ser violentos. No. Que habló A fue ver, Wagner, que habló de Río de bueno, Sangre. pero- Fueron expresiones que hasta ahora se siguen utilizando. Pero yo, la verdad, ¿Qué yo no Wagner? lo escuché a él, por Yo hice ejemplo. una No, pero ¿qué broma. Wagner? Iba a decir algo de Wagner. No. ¿Qué Yo hice una Wagner? broma sobre eso porque Wagner dijo van a correr río de sangre, qué sé yo. Yo dije, no, puede ser que hayan algunos chichones por medio, pero es decir, no sé qué va a pasar, no sé cómo lo van a hacer, no sé qué van a presentar, no sé cuál es el mecanismo. Pero lo que sí es claro para mí, y eso lo digo como senador y como ciudadano antes que como senador, aquí se tiene que respetar la ley. Un gobierno tiene que respetar la ley.
Cualquier cosa que se quiera hacer, se tiene que hacer dentro del margen de la ley. Y si no quieren respetar la Constitución, sí van a tener la respuesta que se merecen. Sí van a tener. ¿Qué se van a merecer? Y eso sí es una amenaza. ¿Qué se van a merecer? Y que lo hagan. No, pero ¿qué? Y que lo hagan. Y se van a Pero enfrentar, tenemos se derecho a van a saber qué, enfrentar Miguel. con la reacción de la gente, porque no se va a permitir. Porque la Constitución nos autoriza a resistir. Artículo 137, 138. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Benigno. Muchas gracias, ministro. Un placer. Un lindo debate. Y quiero aclarar, aparte, o sea, del debate muy vigoroso que llevamos, un aprecio enorme al senador y ojalá podamos reencauzar la discusión. Necesitamos, yo personalmente necesito desde el Ministerio de Hacienda que podamos tener un diálogo constructivo con el Senado, como lo tenemos ya con la Cámara de Diputados, así que ojalá podamos, dentro de nuestras diferencias, encontrar Está aceptado, puntos ministro. en eso, común. Desde siempre está aceptado, desde ya. Germán, para la Gracias, próxima sí. tenemos que invitarle solo también aparte al señor Benigno López, porque la cantidad de preguntas en las redes sociales Sí. sobre cuestiones de Bueno, IPS... No, sí, no. Él lo quería Nos quedamos meterse en temas políticos. hasta las 6 de la mañana nos quedamos. Te vas directo a tu oficina. Directo. Sí, sí, Pero realmente. increíble lo que genera Demasiado No, tan, IPS, tan interesado en lo que pueda La decir entidad Benigno. más importante Una de cosa este más país. te voy a decir. ¿Es cierto que ustedes pueden usar el fondo de jubilación ahora para hacer infraestructura? Podemos invertir, Pueden invertir, pues en la medida que el Fondo de Salud pague la renta y devuelva el dinero. pero se puede por lo Sí, menos. sí, sí. No. Eso mejoró a favor del IPS. Sí, no, de hecho estamos... Es una gran mejoría. De hecho, En beneficio de la gente, más que de hecho, de la gente que va a tenemos un ser plan de inversiones muy ambicioso. Nosotros recibimos, le estaba contando fuera de cámara al senador, en el 2006, 300.000 asegurados, hoy hay 1.600.000, y la apertura es exactamente la misma. Entonces, ¿qué magia se puede hacer si las camas no alcanzan, la terapia no alcanza, nada alcanza? Entonces, tenemos un plan ambicioso de inversión, que es donde queremos nosotros volcar y dar por lo menos la misma cantidad de camas para satisfacer, aunque sea la demanda ya insatisfecha. Hacia adelante va a seguir creciendo. Va a seguir Y IPS, si vos miras el número, el 2014 dio 14 millones de prestaciones, en 2016 dio 28 millones de prestaciones con la misma infraestructura. O sea, IPS no es que no funciona, no alcanza para todo lo que se le reclama a la Así gente. es. Ministro, tema de Benigno, muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias. Breve pausa y continuamos. Diego Martínez, tenés un informe bastante fuerte, me dicen. Le contamos a la gente para que se ponga en el lugar de esta persona. Imagínate, te vas a la escuela en tu motocicleta con dos de tus hijos pequeñitos, uno de 6, la otra de 10. Y como cualquier otro día, un junio del año 2015, rumbo a la escuela, te aparece así zigzagueando un auto y ese día, Germán, tu vida cambia. Lo que voy a contar es muy parecido a la historia de muchos televidentes que en este momento estarán viendo el informe que queremos presentar. Hablamos de la señora Zulma Sosa, pobladora de Limpio, una mujer muy humilde que perdió un hijo. Y cuesta tanto contar esta historia, Germán, porque ella, cuando la conocimos, estaba encadenada frente al juzgado de primera instancia de Luque. En ese sitio, ella pedía que por favor la justicia no alargue mucho el proceso para empezar el juicio. 1 año, Germán, le dijeron, en 1 año va a empezar. Ese martes fuimos con Teleamanecer y bueno, ya van a escuchar todo el informe, los detalles, pero ella perdió un hijo, ella estaba embarazada, perdió el hijo, perdió a la pareja porque se rompió esa relación. Una niña que quedó con severos daños. La que habló con nosotros, la señora Zulma, que espera justicia, perdió una pierna. Van a ver cómo quedó el brazo. Bueno, acá tenemos el informe con muchos detalles, así que por favor presten atención a lo que hemos preparado en señales. Perdí todo. La verdad que yo perdí mi familia en sí, perdí mi trabajo. Me quedé así sin poder hacer nada. La verdad que lo que yo más quiero volver, yo decía, si yo vuelvo a tener mi pierna, voy a volver a trabajar yo, luchar por mi mamá y por mi hija.
Con impotencia y dolor se expresaba Zulma Sosa, la mujer que se había encadenado frente al juzgado de Luque, exigiendo justicia tras casi 2 años de un accidente de tránsito donde falleció su hijo de 6 años y en el que su hija de 10 quedó con graves lesiones en la cabeza y en una pierna. Zulma, que perdió la pierna izquierda, se maneja en esta silla de ruedas y quedó con un brazo inmóvil. Había denunciado sentirse impotente ante el Estado, ya que le habían aplazado por 1 año más el tratamiento de su caso. Sin embargo, tras la denuncia hecha durante el programa Teleamanecer, logró que el juzgado de primera instancia le adelante la fecha. Ese martes, cuando ustedes me hicieron las entrevistas acá, para mañana, y como que dijeron que ustedes se iban a ir para el juzgado para hablar con el juez, ellos, ponerle que a las 10:30, 11 por ahí, me llaman y me dicen que ya se adelantó el juicio. Que lo que era para marzo del año que viene, ¿para cuándo queda? Ahora queda para el 11 de mayo. Pero muchos meses te adelantaron. Muchísimos meses me ha adelantado. Ella, todavía sin poder recuperarse emocionalmente, recordó que sufrió un accidente de tránsito en Limpio, camino a Piquetecué, en junio del 2015. Este hecho fatal le cambió la vida. Me viene siempre eso, al menos de mi hijo, al recordar yo un video que tengo donde él dice mamá, ¿verdad? Estando en el suelo. Y también de mi bebé que yo estaba esperando con ansia. Además de la cruz de los recuerdos negros que carga, a Zulma todavía le esperan 2 dolorosas operaciones. Un trasplante de hueso que le será injertado de la cadera al brazo para luego ponerle platino. Y finalmente un injerto de tendones para que pueda mover sus dedos. Me operé el año pasado, hace 1 año, en clínicas. Y la verdad que ellos me salvaron mi brazo porque mi brazo me iban a amputar. Yo no tenía para comprar el clavijo y ellos me dieron. Lamentó que solo durante su internación, hace 1 año y medio, recibió apoyo de la señora Gladys Vargas de González, directora de un colegio de la zona, quien habría causado el accidente y que luego ya no supo nada de la docente. Yo de ella no sé nada, porque yo no esperé a ella 1 año para que ella se acercara a mí y qué sé yo, que me diga disculpas o por lo que pasó, porque ella sabe lo que pasó el día del accidente. Yo gracias a Dios no golpeé mi cabeza y me acuerdo muy bien de mi accidente. Y yo no esperé que ella así iba a reaccionar. Zulma Sosa lamentó también la actuación del fiscal Benjamín Marisevich. Espera que la justicia analice su denuncia, el testimonio de testigos y con las evidencias recogidas se pueda dictar una sentencia justa este 11 de mayo. Diego. Buscamos la versión de la otra parte. Entendemos también el silencio. Uno, si no quiere dar la versión como la señora Gladys Vargas de González, que participó o fue protagonista de aquel accidente en el que murió un niño de 6 años, quedó muy grave, una niña de 12, tiene problemas en la cabecita, nos decía la mamá. ¿Vieron cómo está la mamá? Y el juicio que iba a ser para marzo, tras la presión, si se puede utilizar este término, queda para el 11 de mayo. Lo que está queriendo la señora es justicia, por lo menos que le diga el Estado, bueno, vos fuiste responsable, ella fue responsable, pero por lo menos para que pueda darle, dice ella, paz, tranquilidad a la familia que está pasando por muchos momentos muy difíciles. Ella tiene que pasar por 2 dolorosas operaciones, escuchaste, Germán, y ella tiene que afrontar todos los gastos. Imagínate, de Limpio pasa a Luque para que cada vez que haya audiencia o se trate algo, ella, desde su condición muy humilde, a afrontar esa cruz que está llevando adelante. ¿Cuántos años tiene la niña que también se accidentó? Ahora ya 12. 12 años. Pero tiene en la cabecita, ella, me dice la mamá, en términos sencillos, es como que la cabecita parece un papel, porque ya perdió el huesito de la cabeza. Claro, y también aparte su hija está viva, pero de alguna forma ya la siente casi como una extraña, porque ya dejó de verla a la madre como su madre, o sea, ¿no? Para la hija es como una extraña la madre, o sea, sí. Doble sufrimiento. Escucha que la gente le dice, ella es tu mamá, pero no es porque inmediatamente ella relacione viéndola a ella como su mamá. Le dicen, ella es tu mamá, entonces le dicen, ella me cuenta, de que me dice mamá, pero porque la gente le dice que me diga mamá, porque se le borró la memoria, perdió los datos que generalmente tenemos. Cuando yo te veo, Germán, como un tío, un hermano, un compañero, yo sé que sos tal, pero la nena tras ese accidente perdió la memoria. Qué terrible realmente, qué terrible. Se adelantó esa audiencia. Era para marzo del año que 2018. venía. ¿Qué hizo la mujer?
Dijo, yo estoy en una situación de urgencia. Me ven aquí, mi brazo ya no funciona. Tengo que hacer 2 operaciones para que vuelva a mover los dedos, los tendones, y perdí una pierna. O sea, la imagen de por sí lo está mostrando. Entonces, me voy al juzgado para llamar la atención y que el juzgado tenga de mí, pero compasión, y puedan adelantar de marzo a otra fecha. Y tras esa presión, porque se encadenó ella, Germán, se pudo lograr y quedó para el 11 de mayo. 11 de mayo próximo. Sí. Breve pausa y continuamos. De Tupí, el Publi Móvil de Tupí te lleva las mejores ofertas a tu barrio. Este lunes 27 de marzo, en Mariano Roque Alonso, Barrio Centro, Boquerón, casi Ruta Transchaco, a inmediaciones de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso. Martes 28 de marzo, Yaguarón, Barrio Centro, Ruta Yaguarón, Pirayú, casi Mariscal Francisco Solano López, inmediaciones de la iglesia de Yaguarón. Y finalmente el miércoles 29 de marzo, Upacaraí, Barrio Centro, calle Yegros, casi Mariscal José Félix Estigarribia, inmediaciones de la iglesia y de la municipalidad de Upacaraí.
Sí. Aprendí muchas cosas económicas, mucha claridad, porque en las cuestiones políticas sí, bien, pero en el tema económico es más difícil a veces, ¿verdad? La gente no entiende eso, fuente 10, fuente 20, fuente 30, lo que vos le decías a la senadora decide, ¿verdad? Pero el tema económico es muy importante, siempre es importante debatir porque es la base del país prácticamente, ¿verdad? Todo, ¿entendés? Desde el pasaje hasta la compra de acciones, ¿verdad? Pero todo lindo. Lindo. Bueno, creo que tengo problemas en el micrófono, pero no importa. Nos vemos entonces, Patricia. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Puntualmente a las 9. Dentro de 8 días, si Dios quiere.